Pero ahí va creciendo ya, ahí va creciendo ya, uno por Bueno, uno. ahí vienen. Bueno, a ver, ya los voy a pasar a mute. ¿Dónde está? Silenciar a todos. ¿Dónde está? Y el chat para que me escriban a mí. Listo. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva semana de este curso de Partners Junior. El fin de semana, pues estuve algo atareado, nos mudamos de oficina y bueno, un poquito caótico. Entonces sí, la verdad es que dejé varias preguntas sin responder eh, de lo que me estuvieron preguntando en comunidad sobre este entregable de la etapa uno. Entonces vamos a extender por única ocasión. Lo que pasa es que sí dejé como varios ahí que me comentaron, tenían dudas. Entonces vamos a extender un par de días todavía la entrega para que pues tengan oportunidad, y también quiero aprovechar un poco del día de hoy para aclarar algunas dudas y quizás hacemos como alguna sesión intermedia porque sí había varias dudas del entregable anterior y pues es muy importante que toda esta parte quede bastante clara porque bueno, esto es, bueno, básicamente es la base de la creación de aplicaciones. Entonces, bueno, digo, al final vamos a ver los temas de hoy y vamos a dejar un espacio tal vez un poquito más grande, tanto para preguntas como para, digo, del tema que teníamos ahí pendiente del entregable. Y también, bueno, ya me voy a contestar después allá a comunidad todo lo que está por ahí pendiente. Eh, vamos a publicar en general los tutoriales, o sea, porque también me preguntaban cómo va a funcionar esto de las siguientes etapas. Entonces, pues bueno, la verdad es que queremos compartir, o sea, que la gente vea, que ustedes puedan seguir viendo, van a poder seguir viendo el resto de los videos. Pero, pues más como que el tema de la parte del filtrado respecto a las siguientes etapas, va un poco porque se va a ir complicando, vamos a empezar a hacer como unas cosas un poquito más complicadas que seguramente necesiten como mucho más atención personalizada. Entonces, pues por eso vamos a filtrar un poco para quienes van a tomar más esa atención hacia las preguntas, hacia contestar un poco más amplias las preguntas, porque pues sí son temas que lo requieren. Entonces, pues más va a ser eso, pero de todas maneras, pues los invitamos igual a seguir viendo esos temas. Y también, pues justamente en este entregable, quienes ya, de hecho, sí, digo, no hubo tantos como en la primera entrega, pero bueno, sí entregaron varios ahorita. Incluso, bueno, yo espero que con estas preguntas y con lo que pongamos, si quieren mejorar algo, pues también sería válido. Pues para entregar algo mejor, ¿no? Al final, todos estos entregables, pues el objetivo principal es para poderles dar un buen feedback, para poder afianzar como lo que vemos en estos cursos y poderles ayudar pues a entender mejor, ¿no? El objetivo finalmente no es el entregable en sí, sino el objetivo es todo lo que se pueda aprender de la plataforma en sí. De hecho, sí estaba un poquito largo. Lo que pasa es que me extendí con la revisión incluso también de los primeros porque que sí hubo quien se aventó sus videos de 5 y 10 minutos, que bueno, pero bueno, por eso les pedí mucho que fueran videos cortos, pero bueno, les estoy dando a todos un buen feedback. Nada más que para que no estuvieran como de ya, me falta, concentré todos y ya voy más de la mitad, ya nada más acabo y le doy clic y se le envía a todos. Yo creo que más tarde mañana todos deberían de estar ya calificados. Bueno, con su feedback correspondiente de la primera y de la segunda, espero que más tarde en la semana poderlos tener. Porque bueno, si son menos, entonces va a ser un poquito más fácil y también voy a poder dar mejor feedback. Pero bueno,
Antes de eso, entonces vamos a ver el tema de hoy y al final abrimos con preguntas que podemos ir mezclando un poco de ambas cosas. Vamos a empezar, digo, ya vimos como toda la parte de funciones básicas de la plataforma. Sí hay muchas otras funciones que seguramente les podrán ser bastante útiles mientras crean sus aplicaciones. De hecho, normalmente, fuera de las funciones que ya revisamos, normalmente el resto de las funciones es más un tema como que llegas a un punto en el que ya las buscas, pero ya no, ya tienes, digamos, los bloques básicos para poder crear la mayor parte de las aplicaciones. Ahora, de hecho, con esos mismos bloques ya no, lo que vamos a estar viendo ahora, van a ver que ya no vamos a agregar como demasiados bloques de funciones nuevas o descripciones nuevas, sino ahora nos vamos a centrar mucho en ver como cierto tipo de comportamientos que podrían ayudarte al momento de estar desarrollando la aplicación. Entonces, vamos a ver, bueno, acerca de los algoritmos, qué son los algoritmos, cómo utilizar los flujos lógicos en las aplicaciones, evitar el uso de pantallas recurrentes, es decir, que tengas pantallas repetidas dentro de la aplicación, que al final muchos pues acaban creándolas. Yo mismo en varios de los tutoriales que ven, pues acabo creando pantallas, pero vamos a ver por qué no es tan buena idea eh, repetir pantallas en la aplicación. Vamos a ver como ya la introducción al tema de recursividad, que quizás es, la recursividad es posiblemente de los temas más, que más requieren como pensar para lograrlo. Normalmente, pues, tiene ciertas alternativas en vez de crear un proceso recursivo, que vamos a verlo, pero pues el pensar de esa forma, el pensar en algoritmos recursivos, te va a permitir lograr aplicaciones mucho más escalables y mucho más configurables, ¿no? Y a cómo identificar como estos patrones dentro de una aplicación. Empezamos por lo básico, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de funciones que se ejecuta para lograr un fin específico. Ya aterrizándolo un poco hacia la plataforma, vamos a verlo, pues tiene mucho que ver y la mayor parte de donde va a empezar la complejidad de los algoritmos tiene que ver con los app process. ¿Por qué? Porque los app process, pues, bueno, ya hemos platicado, te permiten generar otro tipo de funciones que al final puedan convertirse en funciones reutilizables. Por ejemplo, ya vimos en su momento, pues, funciones para hacer redondeos, ¿no? Ya veíamos como la serie de pasos para lograr un redondeo a 2 dígitos. Entonces, aquí tú puedes crear una serie de pasos en los que vayas haciendo alguna operación con variables que te introduzcan, ¿no? Que te introduzcan una variable A, te introduzcan una variable B y vayas haciendo operaciones adentro de la process utilizando ambas variables para lograr ciertas cosas, incluso pues poder hacer eh, funciones matemáticas desde lo más sencillo hasta las más complicadas. Eso y con algunos condicionales de decir, bueno, a ver si sumo las dos y si X, bueno, si la variable A es mayor a X o la variable B es menor a Y, te permiten crear una serie de eventos que puedes tú regresar dentro de los callbacks como un resultado. Y al final, toda esta serie de procesos, este va a ser un algoritmo. Incluso nosotros aquí le agregamos un campo que te sirve, o sea, aparte de que cada función puedes meterle algún tipo de descripción, pues aquí puedes meterle alguna descripción tratando de explicar qué es lo que estás creando en este nuevo proceso. Entonces, el uso de los subprocess te permite hacer muchas cosas adentro de la aplicación y incluso ir mejorando como tus lógicas e ir haciéndolas. Van a ver que normalmente el implementar un algoritmo, el implementar una process para resolver ciertos procesos, pues te dificulta un poco más el pensar las cosas,
pero a la larga se vuelve más sencillo. Entonces, bueno, básicamente el algoritmo es eso, o sea, es esta serie de procesos que voy a seguir para lograr este resultado, que es lo que esperaría que pusieras en la definición, ¿no? Decir, bueno, mi proceso es para calcular una tarifa de envío, ¿no? Y entonces dices, bueno, voy a tener la latitud de A, la latitud de B, bueno, las ubicaciones, ¿no? De origen, de destino, y puedo calcular la distancia entre ambos puntos, pero puede ser que tenga una tarifa mínima, entonces, pues a eso le voy a sumar bueno, puede ser que tenga una tarifa inicial y que cobre más si se pasa de cierta cantidad de kilómetros y que cobre menos si se pasa de cierta cantidad de kilómetros. Entonces, al final, aquí adentro vas a hacer toda una serie de pasos para determinar una tarifa que al final, pues, la vas a regresar. Y entonces, esa función que tú creaste, vas a poderla mandar llamar desde cualquier lado y vas a poderle enviar las variables que necesitas para obtener un resultado, ¿no? Entonces, esos approaches que describen algoritmos, ¿para qué valen la pena? ¿En qué momento vale la pena crear una process? Ya vimos anteriormente que valían la pena por el tema de la ejecución on cloud y de la ejecución de los webhooks. Porque, bueno, si vas a hacer un proceso on cloud o si vas a hacer webhooks, pues definitivamente vale mucho la pena el que lo hagas. Bueno, no solamente vale la pena, sino la única forma en que puedas ejecutar algo en el servidor, algo del backend, digamos, es activando la función on cloud. Y la única manera en que puedas mandar llamar algún proceso desde otra aplicación es creando un webhook aquí. Entonces, y pues que esté ligado a un cloud. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú estás creando la aplicación y, y no necesitas nada de cloud porque dices, bueno, todo va a correr en mi aplicación, no tengo como nada ni otra aplicación que lo consuma? Entonces, si sucede eso, ¿en qué casos vale la pena generar este tipo de procesos? Aquí pongo 3 puntos que son los más usuales en los cuales te acabas encontrando con la necesidad de crear procesos. Una es procesos largos que valga la pena agrupar. Por ejemplo, esto que sería, imagínate que vas a calcular el envío del punto A al punto B. Voy a ocupar algunos ejemplos ya armados porque pues tenemos que ver cómo una serie de pasos y para no tardarme tanto armándolos. Pero bueno, vamos a ver cómo están como con las funciones que ya habíamos creado. Por ejemplo, esta es una de estas que estoy ocupando son algunas de las plantillas que ya hemos visto en los tutoriales anteriormente y ya algunos han utilizado para crear sus aplicaciones, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí. En esta aplicación, en la pantalla, bueno, de hecho no es en esta pantalla, aquí, en esta, vemos cómo aquí se ocupa un proceso para calcular el precio, ¿no? Entonces, si, de hecho es como esto mismo que vimos, o sea, aquí tengo un proceso que entra y recalcula todo un precio dependiendo de parámetros que anteriormente indicó. Incluso, pues también aquí aprovechas la capacidad que tienes aquí dentro de los app process de poder hacer consultas a la base de datos. Entonces, tú puedes crear incluso app process que no tengan como tal una variable de entrada, sino que como es el caso, pues simplemente se manda a llamar, yo aquí lo puedo buscar, el de calcular precio, se manda a llamar y aquí adentro empieza a hacer las consultas a la base de datos. No tengo nada de entrada, pero yo previamente en algunas de las pantallas ya guardé valores. Por ejemplo, en el caso de esta aplicación, yo guardé una latitud y una longitud de origen, una latitud y una longitud de destino. Y además, yo ya tengo en mi base de datos de cloud una serie de configuraciones. Aquí ya tengo una serie de configuraciones de cobros
por distancia, dependiendo de la distancia que vaya a recorrer, un cobro mínimo, una tarifa inicial, una tarifa mínima. Y entonces todo eso se manda a llamar aquí. O sea, desde aquí consulto primero todas las configuraciones que yo tenía en mi base de datos. Después consulto las configuraciones que yo previamente guardé. O sea, es decir, en vez de pasarle directamente como las, las variables de entrada, previamente las guardé. Entonces, desde aquí la consulto todas estas variables y después verifico. Aquí es, bueno, eso ya iremos viendo un poco más adelante en la parte de todos estos procesos, que es muy importante también estar verificando alguna serie de opciones. En este caso simplemente estoy comparando si tenía una opción, por ejemplo, si era de ida y vuelta el viaje, si era un viaje redondo, pero en muchas ocasiones no sabes qué es lo que te vayas a encontrar y digamos, si tienes que ir cubriendo, conforme vas creando tu proceso, tienes que ir cubriendo estos vacíos posibles, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si aquí no estoy cubriendo? Es un ejemplo. Estoy haciendo una consulta de donde tengo los datos del envío. Digamos, es toda esta ruta donde tengo, pues, a dónde voy a enviar el paquete y de dónde viene. Pero, ¿qué sucede si no tengo nada? Por ejemplo, aquí no tengo ninguna función. Entonces, si yo llego a una parte donde no tengo ninguna función, o sea, llego aquí, es cuando normalmente dices, bueno, ya se trabó la aplicación o ya no hace nada, ¿no? Pero es porque uno de los caminos no está cubierto. Incluso, por ejemplo, en esta aplicación pareciera casi imposible llegar a un camino aquí. Digo, no voy a explicar exactamente cómo está toda la plantilla, pero en este caso, este botón se oculta o se muestra hasta que coloquemos el origen y el destino. Entonces, en teoría, no habría forma de que una persona llegue hasta esta pantalla sin haber seleccionado un origen y un destino. Digo en teoría porque hay muchas posibilidades y llega a pasar de que alguien llegó y se le trabó, pero porque eligió un camino distinto. Entonces, pues todo eso lo tienes que ir cubriendo en esta serie de pasos que van a ir adentro de los app process. Los condicionales, aquí por ejemplo estoy calculando la distancia de origen y de destino. Después estoy haciendo una división para sacar el tiempo, lo que ya habíamos hecho en algunos ejercicios, los minutos del recorrido, después lo multiplico por el precio por minuto, después calculo el costo por distancia. Entonces, para toda esa serie de procesos largos, digo, todo esto no es el caso específico de eso, lo que quiero enseñarles, sino cuando tienes una serie de pasos, que bien, todos estos pasos que están aquí, los podría haber agregado aquí como una tira interminable de funciones, que también seguramente, pues mientras vas desarrollando una aplicación es muy normal que tengas una función, otra, 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 otra. Entonces, cuando tienes un montón de funciones, vale mucho la pena hacer agrupados, agruparlas en bloques que digas, todo este bloque resuelve este problema. O sea, todo el bloque gigante de que consulto, que hago las sumas, todo ese bloque solamente sirve para calcular el precio. Entonces yo ya sé que todas las funciones, que si hay algún problema con el cálculo de precio, lo puedo encontrar dentro de esta función. Incluso dentro de esta función hay otras funciones agrupadas ya, que es, por ejemplo, el costo por distancia. Entonces ya tengo aquí el costo, digamos, por tiempo y aquí tengo el costo por distancia. Incluso una buena práctica hubiera sido tener como agrupados, es decir, a ver, voy a cobrar por distancia, voy a cobrar por tiempo y voy a cobrar por tipo de paquete. Y en cada una hacer un pequeño proceso en el cual pueda quedar como muy claro. Algo que normalmente se olvida mientras estás creando una aplicación es que las aplicaciones van a seguirse modificando. Y ya seas tú o alguien más, va a meter la mano a modificar esta aplicación. Y a veces tienes un montón de procesos que dices, bueno, yo lo entiendo porque yo lo estoy haciendo, pero si no estás organizados de una manera un poco más entendible, si no hay comentarios de qué hacen, cuando alguien más le meta mano, se va a volver un caos.
puedes generar pequeñas utilidades como operaciones o conversión de datos, ¿no? Como esta que alguna vez, pues digo, si han visto algún tutorial, seguramente han visto que se ocupa mucho, si no acá la vamos viendo. Esta puedes generar, a veces no son procesos tan largos, o sea, hay unos que son procesos muy largos que vale la pena meterlos. Otro es procesos cortos, pero que ocupas muy recurrentemente, ¿no? Son aquí básicamente las funciones que te gustaría que la plataforma hubiese tenido desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya tenemos convertir tipo de moneda, pero a veces pues necesitas una conversión específica o tu moneda tiene cierta peculiaridad o X, ¿no? Por ejemplo, aquí pues necesito agregarle el signo de dólar, entonces lo puedo hacer y lo hago en un proceso aquí adentro, a pesar de que vea, aquí son dos funciones y el retorno. Son dos funciones. Simplemente convierto la cantidad a money number y hago un concat para agregarle el signo de peso. Pero esas dos funciones que perfectamente las puedes hacer aquí cada vez que necesites mostrar la moneda, te ahorra el hecho de hacerlas aquí una sola vez. Aparte de que si vas a reutilizar esta aplicación en otro proyecto, digamos, o sea, que la utilices como plantilla o se la vendas a alguien, pues quizás sea muy, muy cómodo pues entrar y simplemente hacer un cambio aquí de cómo quieres que se muestre la moneda y ya. Y eso va a cambiar en todos lados porque como cada vez que iba a mostrar una moneda la pasé por esta función, pues ya queda resuelto. Si, por ejemplo, haces los redondeos que habíamos visto, los haces aquí y, y de pronto pues llegas con un cliente o llegas con alguien o el que la está ocupando te dice, bueno, no me gusta cómo se redondea, quiero que cambies eso, pues vas a decir, bueno, eso se hace en muchas partes de la aplicación, pero si lo tienes dentro de un proceso, simplemente tienes que cambiar ese proceso. Entonces, procesos largos, utilidades como operaciones o transformación de datos y procesos que se llamen entre sí o se ejecuten en el servidor. La parte de ejecución del servidor, pues ya vimos como el beneficio. Eh, Recordando un poco, pues te permiten ejecutar cosas del lado del servidor, que es una ejecución, digamos, en muchos casos no es más rápida, porque creo que luego se iban con la finta de decir, bueno, es más rápido ejecutar si ejecuto todo el proceso en el servidor. Pues sí y no. O sea, sí es muy rápida la ejecución una vez que llegó al servidor, pero como tiene que llegar, después ejecutarse y después regresar, entonces no necesariamente es más rápido. Depende qué sea lo que vayas a hacer. Si vas a hacer un montón de operaciones, sí es más rápido en el servidor. Si vas a hacer, por ejemplo, esta operación de convertir tipo de moneda, si la pongo en cloud, pues lo que voy a sentir es que la aplicación está súper lenta porque cada vez que entro a convertir la moneda, va a viajar al servidor, va a activar el proceso, va a ejecutar dos funciones y va a regresarme la información. Entonces, se va a tardar una eternidad en convertir cada moneda. Entonces, bueno, sirve si vas a hacer ejecuciones en cloud o si vas a hacer llamados entre sí, que este es el ejemplo de calcular el precio. Que pues hice el agrupado y de ahí mandé llamar la otra función de costo por distancia. Costo por distancia es otra función que yo creé acá, que igual hace otra serie de operaciones, dependiendo de la distancia, si es menor que, si es mayor que, y va haciendo como toda esta serie de operaciones para retornar un precio, ¿no? O sea, dependiendo de cada una de las distancias. Entonces, esos son los casos donde, digamos, todo esto que estamos creando son pequeños algoritmos, una serie de pasos que podrías, eso es lo que vamos a ver también el miércoles, puedes acabarlos aterrizando en pequeños diagramas eh, que describan cómo funciona una pequeña parte de la aplicación. Si quisieras llevar a diagramas, hay un montón de diagramitas que crearías, o sea, la aplicación en sí, digamos, podrías describirla en un diagrama general, pero adentro de cada una de estas partes del diagrama, pues hay una serie de procesos que describen otro diagrama y adentro de esos hay otros que describen, entonces
Pues son una serie de procesos anidados por los que vale la pena describir el algoritmo. Ahora vamos a ver algunos casos de aplicaciones de estos flujos lógicos al momento de crear una aplicación. Voy a hacer un ejercicio. Digo, aquí ya vimos como los ejemplos, pero vamos a verlo, por ejemplo, en algo que seguramente pues, podrían llegar a utilizar adentro de sus aplicaciones, ¿no? Que es cuando vale la pena acabar convirtiendo algo en una process. Vamos a decir que tenemos una API. De hecho, justamente hace ratito estaba integrando esta. Bueno, podría ser la misma de Stripe, ¿no? Entonces, suponiendo que aquí integramos Stripe, ¿no? No me voy a ir como a todo el proceso de integración de Stripe, para eso igual hay unos videos muy buenos en los que pueden ver cómo se integra. Básicamente Stripe es una pasarela de pagos, igual que otras que tenemos integrada. Pero imagínate que llegaste a esta pantalla. En esta pantalla vas a listar todas las tarjetas. Esto seguramente lo empezaron a ver desde hace algún tiempo, digo nada más por si sale la pregunta de qué me muestra esto. Lo que pasa es que por un proceso de seguridad es mejor que siempre que vayas a ocupar una consulta a una API, sobre todo cuando son de pagos, estos estén dentro de un proceso que esté en cloud. Y entonces aquí tú puedes crear, incluso puedes crear como un proceso de listar tarjetas, ¿no? Y ahí le pones, por ejemplo, ID del cliente. O de hecho, bueno, se lo podría poner aquí de entrada y aquí le pongo éxito o error. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué meterlo adentro de una Process on Cloud y no ponerlo directo en la aplicación? Bueno, la razón es que si lo ejecutas directamente en la interfaz, esto se queda digamos, la ejecución la hace en el teléfono. Entonces se vuelve más vulnerable a poder, pues no sé, hacer una inyección o hacer un ataque. En cambio, si esto se ejecuta en el servidor, digamos, la conexión a Stripe no la hace la aplicación, sino que la aplicación se conecta primero al servidor. El servidor procesa y se conecta a Stripe. Stripe le contesta al servidor y después el servidor te contesta a ti. Entonces tienes al servidor de intermediario y es una conexión mucho más segura. Entonces, bueno, suponiendo que vas a hacer este proceso que ya lo metí aquí, lo metí en un cloud y pues nada más, pues como que lo envolví dentro de una process, ¿no? Pero lo dejé ahí solito. Esto también es una buena aplicación de los process, ¿no? Porque lo ejecutas en el servidor y conviene tenerlo ahí. Entonces, suponiendo que aquí yo le envío el ID del cliente, ¿no? Que yo ya lo tuviera guardado en alguna parte. Entonces, este me va a servir para listar todas las tarjetas. Entonces, yo tengo aquí un contenedor donde tengo, digamos, todas mis tarjetas. Aquí está. Aquí tengo como mi división. Aquí tengo, tal vez podrías ponerle como aquí alguna imagen. Ahí donde dejé mi... que lo dejé. Entonces, y aquí tengo el campo de texto de, pues tal vez la terminación de la tarjeta, ¿no? Que te ponen asterisco, asterisco, asterisco. Y aquí ya le ponen la terminación de la tarjeta, ¿no? Aquí mostraría si es Visa o Mastercard y ya. Esta es una lista. Entonces, yo ya consulté todo el listado de las tarjetas. Después, ese listado de las tarjetas bueno, le paso aquí. De hecho,
Este lo retorna, creo que en list o en cards, me parece. Ahí está. Ya lo coloco aquí. Y ya muestro, bueno, mostraría aquí como sus últimos, mostraría ahí los últimos cuatro dígitos de la tarjeta y aquí mostraría tal vez no sé, el logotipo de la... Esto es un ejemplo, ¿eh? No es que así funcione como exactamente, pero nada más quiero poner el ejemplo. Imagínate que estás creando una lista así y quieres de pronto crear la opción en la cual los usuarios puedan eliminar su tarjeta. De decir, bueno, si ya no quieren tener la tarjeta eh, activa, entonces la pueden eliminar. Aquí y le agregas un iconito de delete aquí. Ahí está. Ahí le agrego mi iconito. Bueno, es más, lo voy a poner ahí en un rojo. Ahí no, este es mi iconito de eliminar. Y agrego un evento. O sea, por ejemplo, ya cuando esté aquí y para eliminar la tarjeta, yo voy a decirle, yo ya tengo un proceso aquí para eliminar una tarjeta y solamente le necesito pasar el ID de la tarjeta, que se lo podría mandar acá. Este igual, digo, la recomendación es que este se metiera en una process, pero bueno, vamos a dejarlo ahí de ejemplo. Y aquí tendríamos el ID del cliente, ¿no? Aquí ya tenemos. Y ya se lo paso. Entonces, esto va a eliminar la tarjeta. Pero cuando elimine la tarjeta, a diferencia tal vez, por ejemplo, de las listas que han estado haciendo para esto de la red social o cuando eliminas algo, cuando eliminas un comentario, cuando editas un comentario. Cuando aquí lo eliminas, no puedes hacer que este proceso sea real time, porque este simplemente hizo una solicitud al servidor para obtener todas las tarjetas y después tú con eso mostraste la lista, pero como tal, pues este fue una sola consulta al servidor, entonces no voy a encontrar aquí mi botoncito de real time. Entonces, como no es real time, cuando la persona le dé clic y elimine la tarjeta sí se eliminó, o sea, mandó la instrucción y se eliminó en el servidor. Pero va a seguir viendo la tarjeta aquí. ¿Por qué? Porque esta lista no se volvió a crear. Si yo le volviera a preguntar las tarjetas, o sea, incluso hay quien hizo como algo como medio chistoso de lo mandaba a esta página y volvía a regresar para volver a ejecutar el listado de las tarjetas, ¿no? Y para decir, bueno, así hago que se vuelva a ejecutar y vuelva a listar otra vez las tarjetas. Porque pues necesitas volver a llamar a ese proceso de listar tarjetas. Ahora, aquí podrías decir, bueno, después de que le dé clic y elimine la tarjeta, una vez que ya la haya eliminado, entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Vas a volver a listar todas las tarjetas. Bueno, de hecho ya tenía mi proceso allá, ¿no? Entonces, aquí dices, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Pues después de que la elimine, le vuelvo a pasar otra vez el ID del cliente y vuelvo a listar las tarjetas. Y aquí adentro, en el éxito, vuelvo a generar otro Add Collections. Y ahí está, vuelvo a seleccionar la lista y otra vez vuelvo a llenar estos campos, pero ya creo otra segunda lista. ¿Y qué pasa si vuelven a eliminar otra tarjeta? Pues otra vez tengo que entrar aquí y volverlo a eliminar y así sucesivamente, ¿no? Nunca vas a acabar. ¿Por qué? Porque cada vez que se elimina tienes que volver a renderizar las tarjetas y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la forma de resolver esto? Pues la forma de resolverlo es meter todo esto dentro de un solo proceso. Un solo proceso que se llame mostrar tarjetas. Y ese proceso pues sería básicamente esto mismo que hicimos, ¿no? Listamos aquí todas las tarjetas. Desde aquí, de hecho, puedes pues seleccionar cosas en la página porque, bueno, pues si mientras no esté en cloud, de hecho, aquí ya no me va a dejar ponerlo en cloud, puedo yo crear una lista.
Pero ¿por qué tendría utilidad hacerlo así? Porque cuando eliminen la tarjeta, yo puedo volver a llamar este mismo proceso de mostrar tarjetas y entonces vuelvo a llamar este mismo proceso. Ese mismo proceso va a volver, o sea, digamos, este ya nada más lo necesito aquí una vez. Muestro las tarjetas. Al mostrar las tarjetas, va a listar todas las tarjetas y va a mostrar esa lista de tarjetas aquí. Ya mostró la lista de las tarjetas. Si alguien le da clic al botón de eliminar, va a eliminar de la tarjeta y después va a volver a llamar el proceso de listar las tarjetas. Este va a volver a listar otra vez todas las tarjetas y va a volver a mostrarlas aquí. Y si alguien le vuelve a dar clic otra vez al botón de eliminar, va a eliminar la tarjeta y va a volver a mostrar las tarjetas. Entonces, digamos, es un ciclo porque este se vuelve a llamar otra vez y se vuelve a llamar otra vez y solamente lo necesito tener una vez. Y entonces puedo actualizar datos sin necesidad de tener esta parte de real time, que bueno, no lo tengo en el caso de las APIs, que es por un caso aquí donde lo eliminaría, pero puedo volver a llamar la función una y otra vez. Esta función renderiza, al eliminarlo, vuelve a llamarse la función y vuelve a renderizar la lista. Y así sucede en un ciclo una y otra vez. Aquí se genera una lista, al dar clic en el elemento de la lista se modifica y se vuelve a generar la lista. Ok, eso vamos a ver un poquito más a detalle cómo operan, porque hay muchos casos en los que necesitas este tipo de ciclos para cerrarlo, pero pues es una de las mejores aplicaciones de procesos reutilizables. Ahora vamos a ver que hay pantallas que también pueden sucederle algo similar. Por ejemplo, otro ejemplo, de hecho, es esta misma aplicación. Aquí, en esta aplicación, yo tengo que seleccionar un origen y tengo que seleccionar un destino, ¿no? Esto es para enviar paquetes del punto A al punto B. Entonces, a dónde quiero que recojan el paquete y a dónde quiero que lo entreguen. Ahora, realmente, el proceso de seleccionar un origen y el proceso de seleccionar un destino son muy similares. Lo primero que hay que hacer es que cuando selecciono, le doy clic aquí en origen, me manda a esta pantalla y me dice o escribe tu dirección o selecciona una de las direcciones guardadas o ocupa tu ubicación actual. Una vez que ya hice eso, me va a mandar un mapita donde yo voy a arrastrar el marcador hasta la ubicación donde es exactamente. Voy a seleccionarla. Después voy a mandar a que me diga, ok, de esa dirección, quién es el que va a entregar, cuál es el teléfono y confirme el punto. Eso me va a mandar acá. Y exactamente igual funciona el destino. Cuando yo le doy clic a destino, me manda a esta pantalla, me hace seleccionar una dirección, después me hace seleccionar el mapa y después me hace seleccionar en dónde entregan y bueno, quién es la persona que va a entregar, cuál es el contacto y confirmar el punto. Aquí pudieras crear pantallas distintas. De hecho, si por ahí llegaron a ver, por ejemplo, el tutorial que está ahí en YouTube de Uber o así, yo creaba como dos pantallas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no crear dos pantallas? ¿Por qué no simplemente aquí, en vez de tener estas tres pantallas, por qué no creo 6 pantallas? Y una, pues le llamo aquí dirección origen, mapa origen y detalles dirección origen. Y después dirección destino, mapa destino, dirección destino. Porque son muy similares. O sea, de hecho aquí dice, cuando se asemejen en más del 90%, conviene hacer una pantalla. ¿Cuáles son las ventajas de tener pantallas que eviten estar repetidas dentro de la aplicación? Pues bueno, puede ser que te den más errores, pero por lo menos si resuelves un error, se resuelven todos. Es decir, si aquí siempre se guardaba mal esto o este botón no funcionaba, entonces tienes que resolverlo solamente en esta y ya se va a resolver tanto en origen como en destino. Ahora, claro, ¿cómo sé que es origen y es destino? Porque pues yo le mando una variable aquí le mando tipo y le digo este es origen y aquí le digo que esta es destino. Ahora, cada vez que hagas, por ejemplo, los guardados, aquí cuando guardo una dirección,
aquí ocupo el tipo y una la guardo en origen y otra la guardo en destino. O sea, pero dependiendo del tipo, o sea, pones un indicador porque son las mismas pantallas, pero hay una variable que es distinta, que es en qué parte se va a guardar. Puedes tener varias variables, valga la redundancia, en una misma página. Eh, puedes tener como variables que puedas estar ocupando en cada una de las pantallas, dependiendo, pues, digo, lo que quieras hacer o cómo vas a personalizarlas. Pero poder reutilizar las pantallas es bastante útil, pues, para corregir errores, de que si corriges un error, se corrigen todas. Digamos, el ejemplo más intenso en general en programación que se me podría ocurrir es la plataforma misma. O sea, nosotros, por ejemplo, básicamente toda la lógica de AppHive, evitamos reutilizarla, evitamos crear cosas diferentes. Si tienen un error, lo tienen todos en una misma función. Claro, es muy molesto porque te equivocas en una y te equivocaste en todas. Porque aquí, si está mal el cómo pones el origen, pues también va a estar mal cómo pones el destino. Pero si arreglas un problema en una, lo vas a arreglar en ambas. Entonces, facilita resolver los errores, no repetir las pantallas. Entonces, observa las pantallas. Si tienes pantallas repetidas en tu aplicación, si tienes pantallas repetidas dentro del flujo, por ejemplo, en el primer ejercicio que ya se hizo, el primer entregable, eh, una cosa era como hacer la publicación y otra cosa era editarla. Hubo varios que me crearon una pantalla para crear la publicación y otra pantalla para editar la publicación. Entonces, cuando de pronto tenías que meterle una imagen, pues tenías que modificar la pantalla para crearla y tendrías que modificar la pantalla para modificar la publicación. Tenías que hacer doble trabajo. Y eso lleva al segundo punto, que facilita la actualización y el mantenimiento de la aplicación. Piensa que esto, o sea, de pronto te pueden salir otro campo y que digas, bueno, sí, ahora quiero otro campo que especifiquen como, no sé, cómo viene vestida la persona a la cual le voy a entregar el paquete. Entonces, vas a tenerlo que agregar en dos pantallas. Entonces, por eso, identifica qué pantallas, si en tu aplicación empiezas a ver pantallas que se ven muy similares, evalúa realmente si podría haber sido solamente una pantalla con una pequeña opción que variara entre un punto y otro y no tener pantallas divididas. Esto, claro, va a hacerte más complicada la lógica. Es más sencillo hacer una pantalla con una lógica específica, por ejemplo, para origen, y hacer otra con una lógica específica para destino. Eso es más sencillo que tener que pensar en cómo usarías una lógica y cómo usarías otra lógica dependiendo de las variaciones. Se vuelve más complicado el pensarlo, pero una vez que lo piensas y lo piensas bien, el mantenimiento de la aplicación se te va a volver más fácil, porque pues, simplemente vas a modificar como un solo punto, ¿no? Ahora, la parte de la recursividad, esto que vimos aquí adentro que se volvía a llamar una y otra y otra y otra vez, pues es recursividad. Es decir, el algoritmo se expresa la solución en términos de sí mismo. Es decir, mientras estás aquí y vas a mostrar las tarjetas, cuando llegas aquí, ¿cómo resuelves que se elimine la tarjeta y se vuelvan a mostrar? Pues vuelvo a mostrar las tarjetas. Es decir, cuando incluyes uno en sí mismo, esa es la recursividad. Ahora, esta recursividad pues te sirve para resolver este tipo de problemas. Siempre tienes que tener cuidado de que este llamado pues esté controlado, no se salga fuera de control y digamos, si yo en cuanto cargara la página volviera a llamarse a sí mismo, pues entras en un ciclo infinito, ¿no? Se vuelve a llamar y otra vez se vuelve a llamar y otra vez se vuelve a llamar. En este caso no, ¿por qué? Porque está teniendo el control el usuario de cuándo quiere eliminar la tarjeta y aparte es un ciclo finito porque eventualmente se van a acabar las tarjetas y ya se deja de llamar a sí mismo. Entonces, cuando haces estos llamados recursivos dentro de las funciones, te sirve para crear más cosas, pero debes de fijarte una que pues dónde está el control de los llamados entre las mismas funciones y dónde se va a acabar ese llamado, porque no puedes crear funciones, o sea, a pesar de que
a pesar de que la recursividad te permite crear funciones infinitas, pues no creas funciones infinitas porque, bueno, o sea, vas controlando y eventualmente estableces como un límite para que no te quedes como pues, en un ciclo, ¿no? Y tu aplicación se traba. Entonces, bueno, vemos A ejecuta B, B ejecuta A ejecuta B, B ejecuta A, y así se van haciendo. Ahora, vamos a ver como varios ejercicios en esta etapa eh, que nos va a ser como, vamos a hacer como igual un par de ejercicios puntuales de cómo puede aprovecharse este tema de los flujos especiales, como es el caso de la recursividad, eh, para crear mejores aplicaciones. Realmente, una de las cosas más útiles que tiene el ocupar, por ejemplo, la recursividad es que creas aplicaciones configurables. Lo pongo entre comillas porque, digamos, una cosa es que crees una aplicación que le cambies las opciones y otra cosa es cuando creas una aplicación que no sabes qué opciones va a tener. Vamos a poner un ejemplo. Sí, que tiene que ver con esto y por ahí, digo, si quieren ir viendo como que por dónde iría como un buen ejercicio, una buena aplicación de todo esto que acabamos de ver, eh, pues tiene que ver con este tipo de aplicaciones. Vamos a, por ejemplo, imagínate que tienes que crear una aplicación que tiene un formulario de registro. Ajá. Pero ese formulario de registro, o bueno, sea un formulario de, bueno, es un ejemplo, formulario de registro o un cuestionario, ¿no? Imagínate que haces una aplicación para hacer cuestionario. Entonces, tú bien podrías agarrar y decir, bueno, vamos a hacer un cuestionario, voy a poner mi campo de mi pregunta, voy a poner mi campo de pues, el texto con las instrucciones, ahí voy a poner el texto con las instrucciones, ¿no? Contesta, o no sé cuál es tu nombre. Y ahí ya ponen el nombre y pongo el botón de siguiente. Que esto es algo que, pues, de hecho, varios luego hacían. Que también el crear un formulario de una o dos preguntas por página, a veces se hace una experiencia un poquito más amigable, sobre todo en pantallas pequeñas y un poco menos tedioso, ¿no? Aunque también siempre, si piensas crear un tipo de estos formularios, el problema es que no ves como cuál es el alcance completo del formulario y después puede ser que la gente se frustre porque no sabe, sobre todo si puede ser que le hagas 11 preguntas, pero a la pregunta 10 se va a preguntar, pues, si no sabe si son 1000 preguntas. Entonces es muy bueno ponerles aquí una pequeña barra de progreso. Aquí voy a poner por ejemplo, en otro color. Ahí donde dejé la... Entonces podrías poner aquí adentro una pequeña barra de progreso en la cual, pues suponiendo que dices va al 40%, ya nada más alineas esta y esta barrita de progreso pues va a ir avanzando, ¿no? Dependiendo pues digo, hay que estilizarlo un poquito, pero esta barrita de progreso va a ir avanzando dependiendo cómo vas completando tu formulario. Simplemente vas modificando este ancho. Y al mismo tiempo, pues también le podrías mostrar en algún punto como de 5 de 12 preguntas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ya le das como una guía de hasta dónde va a llegar, ¿no? Para ir haciendo sus preguntas. Ahora, aquí podrías hacer la pregunta 1, que pues va a ser esta, ¿no? De cuál es tu nombre. Y aquí podrías hacer la pregunta 2. Y aquí le podrías poner cuál es tu edad. Y así sucesivamente, ¿no? Otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta, y así llevarte. Pero
aquí justamente se empieza a aplicar todo lo que acabamos de ver hace un momento. Esta y esta pantalla son extremadamente similares. Entonces, pues lo mejor sería que solamente tuviéramos una pantalla porque si después, aquí le hice sin estilo, después vas a tener que meter estilo, entonces ponte a meterle estilo a las 12 pantallas. Y peor aún, ¿qué pasa si dices, bueno, y pues es un cuestionario, imagínate que fuera un examen, entonces pues vas a tener que cambiar las preguntas, ni modo que vuelvas a recompilar la aplicación cada que vayas a cambiar las preguntas, o si tienes 10 cuestionarios, pues vas a hacer una pantalla por cada uno de los cuestionarios. No tiene demasiado sentido. Entonces, algo que podrías hacer es que simplemente fueras avanzando y llamando una serie de funciones en las cuales pudiera, al darle siguiente, digamos, yo en esta pantalla podría tener como la pregunta actual. Ahí está. Entonces, cuando yo le doy siguiente, puedo agarrar y mandar llamar a esta misma página, pero le voy a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo le paso a la siguiente pregunta? Pues tomo la pregunta actual, le sumo 1, porque va a ser la siguiente pregunta, y le paso eh, a esta pantalla, ahora para que sea la pregunta 2, y ahora para que sea la pregunta 3. Entonces, cada que le voy a dar siguiente, voy a ir avanzando en las preguntas, pero reutilizando la misma pantalla. Ahora, ¿de dónde voy a ir sacando las preguntas? Pues bueno, esto ya te daría una oportunidad a que puedas consultar la base de datos y puedas tener aquí como todas las preguntas. Ya podrías tener aquí la pregunta, sus instrucciones, bueno, sí, la pregunta, su orden, ¿no? Por ejemplo. Y ya podría tener aquí la pregunta 1 es igual a ¿cuál es tu nombre? Esa es la pregunta 1. La pregunta 2 podría ser ¿cuál es tu edad? Y así. Entonces, aquí al momento de cargar, yo solamente necesitaría consultar de la base de datos. Necesitaría consultar de preguntas. Bueno, aquí no le puse un identificador. Obviamente va a ayudar muchísimo a hacer la consulta, tener un identificador aquí. Todos estos pues son exactamente los mismos conceptos que ya vimos anteriormente, ¿no? Identificadores, listas. Pero aquí ya podría consultar y decir, bueno, voy a consultar dinámicamente la pregunta actual, voy a jalar estos datos, el orden, voy a jalar la pregunta y voy a mostrar en esos campos, por ejemplo, el de la pregunta actual, porque esta función, bueno, no, perdón, es aquí, get database data, y voy a mostrar la pregunta, voy a mostrarla en mi campo de texto, aquí está. Ahí voy a mostrar el resultado. Entonces, cada vez que yo le dé siguiente, se va a volver a llamar a esta página, pero con el número que sigue, va a mostrarme la siguiente pregunta y así subsecuentemente, hasta que haya un punto en el que cargue esta página, obtenga y ya no haya ninguna pregunta y quiere decir que ya acabé mi cuestionario, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo porque podrías generar cualquier tipo de formularios o podrías generar cualquier tipo de opciones en las cuales puedas generar ciclos para estar llenando cosas. Entonces puedes tener una serie de campos personalizables que te ayuden pues a lograr estas opciones. Por ejemplo, aquí hay digo ya esto estilizado, que no normalmente con mis diagramas medio, digamos, sin nada de estilo, pero bueno, en una aplicación real, pues ya tendrías aquí tu pregunta, tendrías tu barra de progreso, vas a ir viendo el progreso de la aplicación e incluso puedes tener varios tipos de preguntas.
Entonces, dependiendo de cómo va a ser tu siguiente pregunta, por ejemplo, aquí, pues le vas a decir, bueno, esta creo que, no sé por qué no me trae aquí la, no, esta no trae ahorita datos. Pero dependiendo de cada una de las preguntas, pues vas a decir la siguiente pregunta de qué tipo es. Y dependiendo del tipo que sea, vas a redirigirlo a la pantalla que corresponde. Cuando es de opción múltiple, puedes mostrarle múltiples opciones. Cuando es una pregunta abierta, cuando es una pregunta de sí o no. Y puedes crear ciclos, y a eso me refiero con crear aplicaciones configurables. A aplicaciones en las cuales puedes variar los contenidos de la pantalla, puede variar a qué pantallas vaya y en qué camino se dirija la persona sin necesidad de modificar los elementos aquí directamente, sino que la mayor parte de los elementos provienen en sí de la base de datos, y el que se muestren o no se muestren depende de las consultas pues que haga, y eso puede ir cambiando dinámicamente. Entonces, con esto, pues en teoría podrías hacer cualquier tipo de cuestionarios. Digamos, podrías hacer el equivalente a un Google Form, donde tú vas arrastrando los campos y los vas poniendo. Aquí podrías ir agregando campos dinámicamente, y después que las personas contestaran esos campos, e ir guardando toda esa información a la base de datos de forma dinámica, de una manera recursiva. Y todo eso pues lo logras con una pantalla y 4 funciones. Obviamente, pues lo que hay como detrás de la lógica y cómo se comportan, pues es lo que lo hace más interesante, ¿no? Y bueno, vamos a ver más ejemplos de este tipo de lógicas eh, recursivas, de la forma en la que se pueden estructurar aplicaciones utilizándolas, y cómo pues se va mezclando, porque aquí vimos el que se ejecutaba y consultaba directamente en la base de datos, pero incluso desde aquí podrías tener distintos tipos de pregunta y modificar, o sea, podrías hacer todo el cuestionario con una sola pantalla. Hay un punto en el que también ya se vuelve como demasiado, o sea, entre que ocultas elementos y los muestras, se vuelve como ya demasiado cargada la pantalla. No te digo que absolutamente todas las pantallas las vayas a meter dentro de una sola, pero irlas dividiendo a un punto en el que las reutilices bastante, que evites lo más posible el que las pantallas sean distintas, que al mismo tiempo, o sea, porque también si exageras el meter todo, también le sumas complejidad. Hay un punto límite donde dices, bueno, ya quiso meter, o sea, porque podrías meter, o sea, con esta lógica de ocultar y mostrar cosas, literalmente podrías hacer toda una aplicación de Uber en una sola pantalla, porque muestras cosas y ocultas otras, ¿no? O sea, literalmente, pues, digo, ya yéndonos a la parte técnica, así es como realmente funciona UpHive. Es una sola pantalla en la cual todo es dinámico, o sea, es como muy, muy recursivo a toda la plataforma. Pero bueno, esa misma recursividad tú la puedes ocupar en las aplicaciones que estás creando, y pues vamos a ver como algunos ejemplos más un poquito más adelante. Y básicamente en esta segunda etapa, pues se va a tratar mucho de esto, que son flujos de cosas que no son tan fáciles de resolver, no involucran, no involucran demasiadas funciones. O sea, todo esto que vimos no es ninguna función que no hayamos visto: modify controls, condicionales, gets de la base de datos, operaciones aritméticas. Lo mismo que ya vimos que ya ocuparon en sus entregables, pero ahora pues vamos a combinarlas de una forma en la cual podamos pues hacer cosas más interesantes, cosas más ricas que necesites estar pensando, porque mientras más recursivo o más dinámico se hacen como estos algoritmos, menos variables vas a tener aquí. O sea, literalmente, digo, menos datos fijos vas a tener aquí. O sea, literalmente todas las variables de entrada se empiezan a volver variables que provienen de otras, que dependen de otras, que no sé, que van en ciclos. Entonces, pues, mientras todo se vuelve variable, pues es más escalable.
Y bueno, eso es lo que, la introducción de esta segunda etapa. Hay varias preguntas que seguramente tienen aún de los entregables, bueno, del entregable pasado y que quedaron ahí un poco pendientes. Entonces, pues bueno, por eso dejé un poquito más de tiempo para preguntas. Eh, y pues ya recuperamos un poco también en el otro, en el miércoles, en el cual vamos a ver pues más acerca de estos ciclos. Listo, pues ahora sí vamos a abrir el chat y vamos a ahora sí y hacia las preguntas. Jorge Álvaro, ¿Cómo estamos? ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, yo tengo preguntas, pues sí, efectivamente, como lo dijiste, ¿no? El entregable. La primera es los app process se pueden hacer sin que tengan que regresar un valor, ¿no? Que funcionen como aquello que antes en la programación antigua le llamamos procedimiento. Porque Ajá. tú has hecho algo, ejemplos, tratando de abarcar todo, pues ahora sí que todo lo que se puede hacer con el app process, pero pudiera hacer un app process para que haga, no sé, un cambio de color ¿no? De un objeto y a lo mejor no me regresa nada, simplemente hace algo, pero no me regresa un valor. Sí se puede. Claro, Sí va. claro. Ok, Sí. esa es una pregunta. La otra es, la process, si dentro de la process tienes un conditional, ¿sí? Y en este process, en este ejemplo que estoy poniendo, sí va a funcionar. Ahora sí que como una función, es decir, me va a regresar un valor. Pero Uh-huh, va a depender de un condicional que está dentro del app process, ¿sí? uh-huh. Como este tiene dos valores, si fue falso o fue verdadero el conditional que te pongo, Uh-huh. tendrías que poner dos terminaciones del app process, ¿cómo se llama? Del callbacks. Tendrías que ponerlo en el falso para regresar el valor cuando es falso y en el verdadero para regresar el valor de cuando es verdadero. O puedes poner uno solo y manejar algún tipo de, no sé, variable o algo para nada más utilizar un solo callback. ¿Cómo le harías ahí? Ok, sí, es muy buenos puntos esos que comentas. Sí, efectivamente puedes crear a process sin retorno, ¿no? Entonces no necesitas tener un callback, puedes hacer, por ejemplo, de hecho este que hice es justamente eso, ¿no? No tengo este proceso que les enseñaba para mostrar tarjetas, ni tengo inputs, ni tengo callbacks. O sea, es un proceso que se manda a llamar así y no tiene nada, sino simplemente se ejecuta ahí. Entonces, pues sí, es completamente posible. Ahora, Minimizas código ahí, ¿no? ¿mande? Minimizas código ahí. Sí, sí, o sea, te ayuda mucho. Hay diferentes casos en los que los acabas poniendo. Finalmente, pues son funciones de agrupados. Esto se aproxima mucho a cómo agruparías como funciones o librerías, ¿no? Ujú. En programación normal. Entonces, pues es eso mismo. Ahora, si tienes aquí un callback como de respuesta, pues sí puedes hacer aquí un condicional, ¿no? Aquí sí es, por ejemplo, si A es igual a B, ¿no? Y ya. Y si haces eso, podrías regresar, si es true, podrías mandar a llamar ese mismo callback y regresar algo, o sea, regresar A, y podrías mandar a llamar ese mismo callback y regresar B, ¿no? Y aquí podrías, bueno, ahí me estoy mandando a llamar dos, y regresar B, ahí. Entonces, estoy mandando a llamar el mismo, y cuando yo ejecute aquí la función, Ajá. yo aquí en respuesta puedo Ajá. obtener o A o puedo obtener B, dependiendo el resultado que haya tenido en el mismo callback. ¿Vale la pena tenerlos separados o juntos? Pues bueno, si aquí de todas maneras lo vas a separar, o sea, si aquí vas a decir, bueno, dependiendo de mi respuesta y aquí vas a volver a poner otro condicional, ¿no? No, pues ahí no. Entonces,
Por Pues así dos callbacks. mejor pones directo aquí dos callbacks distintos, ¿no? Para no hacerlo. Pero si vas a tener uno solo, pues puedes regresar todo lo que sea en uno mismo. Lo que sí hay que tener nada más en cuenta es que por ahora, como está la lógica, que bueno, ya veíamos en algún momento de agregar una opción como de callbacks intermedios, por ahora, digamos, todos los callbacks son finales. Entonces, en cuanto se encuentra en un callback, ese es el que lo llama y ya. Y ya no sigue mandando el resto de los callbacks, ¿no? Porque pues indicas que ya acabó ahí la función. En dado caso, después vamos a agregar como alguna opción de tener como callbacks intermedios que pudieras ir llamando, pero en muchos casos sí es importante tener callback. O sea, en este que vimos el ejemplo, pues no necesitas tenerlo, pero hay procesos, por ejemplo, justamente cuando generas una lista, cuando haces, sobre todo cuando haces funciones complejas, ¿no? Que es cuando es como esto. Necesitas tener al final un callback, que bueno, es el que lo hacemos como un compute back, porque si no, el sistema se va a quedar esperando una respuesta, porque aquí sabe que debe de meterle algo ahí en el valor. Y Y hay si un- nunca le regresas nada, se va a quedar así como, pues, avísame, ¿no? Ajá. Cuando ya acabas. Pero si Entonces, utilizas en esas complejas, utilizas la llamada a una función, a process, este, tienes que, en ese compute back que pusiste, vuelves a poner el nombre de la función, ¿verdad? o sea, por ejemplo, aquí mando a llamar el proceso. Ahí. Y aquí, bueno, lo puedo poner ahí, lo puedo poner afuera, dependiendo si me importa, o sea, si lo que voy a ocupar es el valor de la process, que normalmente es así, Ujú. pues aquí agrego al final el compute back y aquí ya puedo mandar como la respuesta de mi función. Ahí vuelves a mandar el nombre de la función. Ok. Claro, porque aquí mando, o sea, por ejemplo, correría y me regresaría A o B, y aquí mostraría A o B, y ahí Ajá. mostraría A o B acá. Eso me causó confusión, pero bueno, Sí, bueno, sí, está ya. es en qué momento lo mandas llamar. Ahora, el problema aquí es que a veces, o sea, a veces es como de, o sea, aquí siempre necesitas un llamado de respuesta, porque cuando mandas la respuesta es lo que espera en la lista. Ahora, a veces pasa, sobre todo cuando estás haciendo como lógicas un poquito más complejas, que aquí, por ejemplo, en este que yo tenía de mostrar tarjetas, tengo este condicional y a alguien se le olvida ponerle aquí y nunca mandas, o sea, y cuando llegas en este camino, mandas aquí y aquí no ejecutas nada. Y entonces cuando estás generando la lista espera un resultado. Y entonces pues se te queda trabada la lista. Y luego a veces pues es cuando dicen, es que a veces funciona y a veces no. Bueno, no, lo que pasa es que cuando tu proceso acaba en el condicional que era true, no resolviste nada. Y como no resolviste nada, nunca mandó llamar a este callback. Y como nunca mandaste llamar a este callback, nunca mandó llamar el onComputeBack. Y como nunca lo mandó llamar, tu lista se quedó ahí esperando. Esperando un buen Eh, rato. pero bueno, sí va toda la vuelta ahí para Ajá, sí, darte sí. cuenta. Muy bien. Y la última pregunta. Este, Fíjate que para el entregable, tengo los permisos. De hecho, me puse un mensaje en la, déjate digo, que la tengo cargada. En el, ¿cómo se llama El request permission. Ajá, Ya ves que regresa dos callbacks, el de error y el success. sí, 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 me puse mensaje en los dos. ok, Siempre entra el del success. O sea, ok. quiere decir que ya tiene el permiso. ¿Me Ya tiene explico? permiso. Sí, sí, Pero sí. me sigue marcando la aplicación, me sigue marcando que no tiene generado un token. Ah, El, revisa que cuando, cuando está o sea, cuando solicita los permisos y te manda el de Success, Ujú. esté en ese momento logueado con el usuario que va a recibir o sea, La una, notificación. este lo solicitas en la aplicación que va a recibir la notificación, ¿no? Sí. Digo, en este caso creo que era la misma, ¿no? Entonces, en la que va a recibirla.
y con el usuario que va a recibir la notificación. Y que coincide el ID. Normalmente hay algo de que como de, bueno, estoy con este usuario, pero aquí cuando, no sé, en el caso de ese entregable, modificabas o, bueno, comentabas la publicación y esa notificación se la mandabas al usuario que era el autor de la publicación. Y puede ser que tú ya le solicitaste permisos a este usuario que tienes, pero al otro que hizo la publicación, no. O sea, no es un permiso, no es un permiso por toda la aplicación, sino es un permiso que se genera un token cada vez que un usuario, cada vez que se hace el request permission, ese token se asocia a ese usuario. Entonces, sí se Y necesita. O sea, el emisor y el receptor deben de tener permiso. el receptor solamente, el emisor no importa. El emisor no importa. El emisor no importa. No, el que va a recibir, el que va a recibir la notificación necesita pasar por el request permission. Ahora, la primera vez, una sola aplicación, la primera vez que pide permisos, digo, por ejemplo, en el caso del previsualizador, pues la primera vez que metiste esa función te solicitó permisos para recibir notificaciones push. De hecho, el resto de las aplicaciones y demás, pues vas a ver que ya nunca te solicita permisos. Porque tú ya le diste permiso al sistema, o sea, ya solicitaste permiso al sistema para que pudiera recibir notificaciones y te devuelve un token. Ahora, realmente lo que hace esta función ya no es generar el token ya lo tiene. Lo que hace cuando la pones y cuando el usuario está logueado es asociar ese token a ese usuario. De esa forma, si tú te logueaste con el usuario A en un dispositivo y con ese usuario A en otro dispositivo y con ese usuario A en otro dispositivo, cuando desde el usuario B envíes la notificación al usuario A, en todos sus dispositivos le va a llegar la notificación porque sí. tiene los tokens de cada uno. Sí. No, preferiría que así fuera, que a todos le llegara, pero no llega nadie. Y esa es mi desesperación que no logro que llegue la notificación. Hay que ver, ¿Tendrá algún problema que esté usando el Nox? Es un emulador, pues. No debería. No, bueno, no sé, no he probado ese Porque emulador. en el ¿cómo se llama? Para el Geolocation. geolocation, sí hay un problema. Porque Pues hay unos emuladores, sobre todo en la geolocalización, que dan un poquito de lata. Para cuando estás ocupando un emulador, ayuda mucho ocupar esta aplicación de fake GPS. Entonces es que el emulador como tal no tiene un GPS. Hay unos emuladores que tienen la opción de GPS para emularlo, pero si no, pues puedes ejecutar esta aplicación al mismo tiempo y esta lo que hace es inyectar una localización falsa al sistema y después en la aplicación que lo ocupas, pues en vez de intentarle la ubicación real que no lo tiene el emulador, pues toma la que le da esta aplicación y con eso puedes hacer muchas pruebas. Aparte puedes hacer pruebas con diferentes ubicaciones geográficas y todo eso, ¿no? ¿Te ayuda mucho? Eso también me dio lata por ayer y yo se los comentaba al principio, que les decía, sí emuladores, pero si tienen la posibilidad o sea, el teléfono real siempre, de los mejores emuladores que he visto, pues está BlueStacks o hay uno que sea Cloud Emulator. Ese se paga, ¿no? Es de paga. ¿Y qué usas tú, no? Es el que uso yo, sí. Este me gusta porque pues no te consume recursos. Los otros te consumen recursos. Estos, pues, te cobran, o sea, los otros no te cobran porque ocupas tus recursos, pero estos te cobran porque ocupas un servidor de ellos. Entonces, pues lo emulas con ellos, pero tampoco, digo, ahí depende, tienen planes, ¿no? De, por ejemplo, 90 días, te cuesta como, no sé, como $10 el mes o algo así, ¿no? Pero bueno, pues sí. Entonces, en cuestión de los permisos, vaya, dices que es cuando es con el previsualizador, si ya anteriormente hice alguna aplicación donde solicitabas, ya no te va a volver a pedir el request. No, pues está peor la cosa porque empecé a hacerlo de Uber siguiendo tus videos y sí, ahí sí manda las notificaciones bien.
pero con Es este que, no. Entonces, sí, yo no debería tener problema. todo funciona exactamente igual. Así que seguramente es algo en la lógica de las funciones, seguro. Sin Sí. duda alguna, pues, pero no le doy. Hay que probar. Quizás cuando vas a enviarla, sigue los procesos que llegamos a ver en su momento de verificación de errores. Es decir, cuando vas a enviar la notificación a la aplicación, bueno, fíjate que tengas un proceso seleccionado, el ID que normalmente proviene de una variable, ¿no? Pues al cual se lo vas a enviar. Fíjate que esa variable tenga valor con un alert aquí aparte, ¿no? O sea, Todo eso ya lo chequé, pero sale el error que muchos están poniendo en el chat de Telegram. Es el mismo error. Entonces, hay va- algo ahí. va- Pero como sí tengo vamos los a ver, permisos, por eso me confundo más. ahorita vamos a algunos casos. Ok, Bueno, vamos a ver las otras preguntas y si muchos tienen esto, o sea, igual me van diciendo, aunque tengan la manita arriba, me dicen de ese y podemos ver algún ejemplo. También, de hecho, hice un video solamente de push notifications, que también, pues, para guiarlos un poquito en el paso a paso. Entonces, sí, como, es que como involucra varias aplicaciones y temas de requisición de permisos y así, es muy normal que suceda, pero sí se envían, estoy muy seguro que se envían las notificaciones. Y más si tienes otra aplicación o ya las pudiste enviar, pues sí se envían porque la lógica es la misma. Es una ese lógica video lo tienes en dónde? En YouTube ahí buscas como push Ahorita lo busco. notifications, Hype y ahí va a estar. Bueno, ya vamos a seguir con nosotros porque, Sale, gracias. Freddy. 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 Freddy de la una. Freddy de las dos. Este, de hecho, ya tienes desbloqueado el micrófono. Ya no aparece bloqueado. Bueno, si no, ¿cómo se llama? Si no, escríbemela ahí en el chat, en lo que vamos viendo con Julio. Y ya, si no, a ver si ahorita respondo tu micrófono, me escribes ahí en el chat. ¿Va? Julio. Hola Jonathan, buenas noches. Buenas noches. Bien, oye Jonathan, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, estuve haciendo son dos preguntas. Una con respecto al Set-File Geolocation. Únicamente se puede ocupar el key, digamos, el key del el ID del usuario. Pues digamos que yo estuve dándole vueltas y echándole cabeza para ver de qué manera se podía utilizar como key el ID de la publicación, que sería como lo más interesante para hacer, pues digo yo desde la lógica que tengo, para hacer Claro. Sí, por las búsquedas. completo. Pero pues uno no encontré la manera de lograr sacar ese key, pues no sé si fue de la manera en que estructuré al momento de guardar la data. Ya. Sí, creo que, mira, a ver, te voy contestando esa y te me dices. Dale. Creo que esa la vimos, nada más que creo que la vimos para algo que alguien más preguntó. Bueno, aquí lo voy a poner, por ejemplo, tienes tu text field y tienes tu botón, ¿no? Entonces, al apretarle al botón, tú guardas en la base de datos y guardas en publicaciones y guardas aquí como, pues, el texto, ¿no? Ahora, ahí aquí guardarías, pues, lo de field, ¿no? Aquí, pues, creo que tu problema era cómo obtener este ID, ¿no? Porque el ID no lo conoces hasta después que hizo el guardado. Exacto. Entonces, la realidad es que aquí no lo puedes saber. Pero ¿cuál es la forma de hacerlo? Pues lo generas desde antes. Hay una función en lógica que sirve para generar UIDs. Entonces, esta función la pones previa, ¿no? Sí. Generas un UID. Eso, o sea, de hecho te genera un UID dinámico. Lo mismo que hace adentro.
Entonces, Sí. eso es lo mismo. Nada más que ahí lo generas desde antes. Después Ok. lo ocupas aquí Ujú. y entonces después aquí tú lo sigues teniendo disponible. Entonces aquí ya podrías hacer, por ejemplo, un set fire location y podrías ocupar de key location ese mismo ID. Pues este ID coincide con este ID que coincide con este ID. O sea, Ujú. simplemente en vez de nada. De hecho, inicialmente solamente esta era la única forma de generar IDs. Pero pues como se ocupaban un montón, entonces optamos por poderlos generar, o sea, por decir, bueno, si no pones nada, te voy a generar uno, para que no tengas que poner la función. Pero sí, siempre puedes generar IDs dinámicos desde fuera. Entonces, Ok. y así lo resuelves, así tienes Ya con acceso. eso queda resuelto un tema. Y la otra es con respecto al get distance. Estuve, pues no sé, no sé si fue error mío, no sé, porque no me estaba devolviendo nada de información. De hecho, le puse las coordenadas, o sea, hice el ejercicio que tú comentaste en un video de guardar en base de datos y que con un for each él tomara los datos. Justamente, pues le tomé una coordenada fija eh, con el get location y esa coordenada siempre, pues la idea era que estuviera haciendo la distancia contra 4 registros que le puse aleatoriamente, pero ninguno me regresaba nada, no me regresaba nada del get distance. Sí, de hecho, me comentaron, es que te digo que el fin de semana estuve un poquito desaparecido, pero me comentaban de eso, ya lo revisé y sí, fue un detalle ahí que tenemos, digo, cuando tienes aquí el get distance, Uh -huh. en teoría, para alinear no necesitas el API key, pero, y bueno, no lo necesitabas, pero en la actualización, la última que hicieron, sí, ahí se nos fue. Y entonces este también te pide el API key. Ya en la que viene, en la que se carga mañana, ya no. O sea, porque para este no necesitarías, no tiene sentido, pero a algo le movieron y ahora lo pedía. Entonces, si no tenías un API key de Google, o sea, de hecho no importa el que tuvieras, porque realmente no hace la consulta al API key para esa función. Pero, pero sí que o sea, es un error, ese sí es un error de nuestro lado. O sea, aquí no importa lo que le pongas, con que Uh -huh. tenga uno, ya te va a dar el resultado de la lineal, porque realmente el resultado del cálculo lineal no lo hace contra el servidor de Google, pero pues por alguna razón a alguien se le ocurrió y le estaba validando, entonces no te regresaba nada, pero Ah, realmente okay. no se necesita. Por De ahí hecho, si lo hago también así, ya me va a funcionar, ya te va a funcionar. porque Okay. sí lo verifica, pero no tiene sentido, porque justamente es lo que les expliqué, que Es un fake. no se ocupa para la lineal. Pero bueno, como estaba en la misma función, en algún punto se mezcló. Pero bueno, ya en Ok. la nueva update, si le metes cualquier dato, ya te lo va a dar. Ah, ok, perfecto. La otra es que por allí me estaba saliendo el pantallazo rojo, pantallazo de la muerte, en la sección de members. La verdad me Ah, tocó fue volver a crear otra aplicación y tratar de reflejar las... ya casi los evitamos por completo, pero llega a pasar que en algún momento todos los pantallazos rojos, esos siempre hay que reportarlos con nosotros. Sí, de hecho Eh, lo reporté pues por chat y por la comunidad como en un hilo. ok. Ya, sí, sí, esos pues, nada más los podemos arreglar nosotros. Normalmente suceden porque algo crashea en el momento que genera las cosas. Cuando te aparece al entrar a members es porque en teoría está blindado, pero en algún punto, o sea, eso siempre nos ayuda un montón. Digo, son bien difíciles luego que se acuerden exactamente qué hicieron, pero en algún punto tú guardaste algo aquí, o sea, es como si yo guardara, por ejemplo, aquí en vez de solo el value, guardara el completo del elemento, Ujú. algo que no hace sentido para el campo, ¿no? O sea, por ejemplo, que el nombre del usuario, en teoría están filtrados, pero bueno, está raro ahí que habrá Sí. que ver cómo fue la función. Digo, está difícil Es que después. sabes en qué momento me sucedió. Lo que pasa es que pues estaba trabajando en Windows y fue en algún momento en que el PC se quedó sin conexión. Cuando mandé a hacer cuando me logué,
ahí fue cuando se crashó, porque ya después, cuando ya volvió el servicio de internet, fue cuando me volví a conectar. No sé qué pasaría, la verdad. Fue justo en ese momento porque la aplicación estaba trabajando bien dentro de lo que se había hecho. Poco probable, igual que sea por el cambio del internet. Normalmente es por, o sea, de hecho, todos los que he visto estos, o sea, de esos pantallazos rojos, todos los que ven son solamente como 3 errores que ahorita, o sea, hay 3 cosas en la plataforma que generan el pantallazo rojo. Sí, sí, exactamente qué es lo que pasa en el código, nada más que ¿por qué no los hemos arreglado? Porque no sé cómo lo hacen. O sea, no sé exactamente, o sea, si tú lees a todos esos de pantallazo rojo, es así como de, a ver, te doy una suscripción por un año, pero vuelve a recrear ese pantallazo rojo. Es que nunca, y sí es recreable, cada uno es recreable, pero el tema es que son una serie de pasos que hacen. Aquí, por ejemplo, lo que pudo haber pasado para members es que cuando le metes un campo, por ejemplo a name, le metes algo que no es algo válido, en teoría, o sea, cuando lo intentas recrear allá, es un objeto, entonces no lo puede renderizar, entonces genera ese crash. Pero en teoría ya está filtrado, entonces si le metes algo que no es, no te debería dejar, pero de alguna forma hay una combinación que se logra para meter ese tipo de campo. Pero bueno, eso sí, nada más es reportarlos. Y si alguien encuentra cómo recrearlos, así puedes abrir una aplicación en blanco y decir, mira, hago 1, 2, 3 y hago que truene. Ese sí, pero esos que nos quedan son contados, pero son recurrentes, pero el tema es que son súper difíciles de recrear. Pero si alguien lo puede recrear, pues ahí está. Dale, Vamos a dale, ver. dale, voy a revisar nuevamente. Sí, o sea, si puedes, el tema no es que aparezcan, el tema es como, o sea, porque sí ¿Cómo los encuentro. recuperarlos? Yo reviso y sé dónde está, pero el tema es recrear. Pero bueno, Dale, gracias. listo, de nada. A ver, un segundo. Será Julio, ¿verdad? Sí. Romy. Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Todos bien, todos bien. ¿Qué hay? No, todo excelente por acá, Jonathan. Bueno, sí pude, gracias a Dios, hacer lo de la entregable. Nada más el fin de semana me puse a tratar de hacer lo de los 2 tipos de contenedores. Contenedor tipo patrón A, por ejemplo, y un contenedor patrón B. Y me pasó que al momento de uno elegir un evento, bueno, realmente en el Add Collection TUI, cuando estás tratando de insertar, ¿cómo se llaman estas propiedades? Los list item functions, eh, me di cuenta que cualquier contenedor hijo de esos contenedores padres no aceptan la posibilidad de insertarle estos triggers. Entonces, lo probé de muchas maneras. A ver, Sí, vamos a ver, nada más. A ver, puede ser. sí. A Me di ver. cuenta que no sirve cuando pues son A ver, contenedores hijos, pero el contenedor patronal completo sí lo acepta. Sí acepta, por ejemplo, un onload, pero los hijos no aceptan nada. o sea, por ejemplo, a ver. Sí. Yo de hecho puse los pasos para recrearlo aquí en la comunidad. Es básicamente agregas 2 contenedores hijos dentro de un contenedor padre, que sería el padre de la lista que queremos hacer. Y así vas a tener el patrón A y el patrón B. Y luego dentro de ese patrón B puedes meter un botón, por ejemplo, en cada uno. Y luego si le quieres poner un on-press a esos botones, no te va a dejar. Ok, a ver, lo voy a recrear muy rápido, nada más para confirmar esto. Sí, Esto yo es lo así. había hecho todo así y luego ya cuando me di cuenta dije, no, déjame regreso todo. Puede ser, o sea, si llega a pasar, si es algo que podemos arreglar muy rápido, nada más hay que, a ver. Sí, sí, sería genial porque sí tiene mucha No, no, utilidad eso de los no, patrones. claro, claro, o sea, sí,
Créeme que sí es ahí está, ¿no? Aquí está. Y este es mi B. A ver. Ahí está, ¿no? Sí, Ahí pasa está. con botones, con Selecciono texto. esta y aquí le pongo, por ejemplo, tipo Sí, y le pongo A, ¿no? Y le pongo B. Y sí. entonces si después en el tipo A, este es un no, este es un, bueno, a ver, este es un botón que está dentro del, claro. Pero si a este se lo agrego, A ese, el de afuera sí sirve, pero el de el de adentro afuera, no. a cualquier cosa que está adentro, ¿no? Bueno, el download, Exactamente. a ver, pues, bueno, este sí, pero porque nada más tiene un hijo dentro, ¿no? Y también yo probé muchos hijos, exacto. Yo tenía muchos Claro, hijos a ver, dentro de... no, dije que un año para las pantallas rojas, estos son muy comunes. Dice que ya llegan hasta el año. No, bro, para las pantallas rojas son, de estos errores, créanme que sí, a ver, salen. Este es porque tiene un contenedor, dentro tiene otro contenedor. Pero incluso si tú le metes, a ver, si el contenedor de afuera, o sea, si tienes en el primer hijo, a ver, es que yo lo probé así. Tienes en el primer hijo, bueno, hay que seleccionarlo. O sea, siempre que tengas contenedores dentro, ¿no? Pero sin importar que Sí, no esté dentro del contenedor hijo. sí, sí. Sí, sí está Por bueno. ejemplo, exacto. Eso, pues por allí pasó. Ya lo habían reportado, pero parece ser que como que la persona no, ¿cómo se llama? No lo O sea, no documentó. entendía el origen, no entendía el origen del problema, entonces ya traté de yo reproducirlo porque me pasó, dije, no puede ser, Sí, culpa de sí, la comunidad. porque vi que, de hecho, por ahí de lo poquito que contesté ahí en Telegram, es que me dijeron eso, me dijeron, no, no aparecen. Y hasta les hice un video y dije, bueno, sí, yo ya lo probé y sí aparecen. Pero sí, al parecer es cuando le metes un contenedor dentro de otro contenedor, dentro de uno Eso. dual. Claro, sí, está bien. O Sí. sea, está bien que está mal. Está bien que está mal, sí, sí, está bien que está mal. Ah, Mañana queda arreglado. ya. Bromas. No, no, excelente, no, no. Esas son cosas Sí, que se sí, van pasa, arreglando y puliendo. pasa, Sí, sí. pasa. Sí, está bien. Bueno, sí, pero sí, exacto. Cuando tienes, o sea, si tienes listas múltiples, pero no tienes contenedores anidados dentro de las listas múltiples, sí funciona. Nada más es Claro. cuando tienes contenedores dentro de otros contenedores en una lista múltiple. Ok. Sí, sí, sí. Oye, ajá, esa era una. Unos taquitos, sí. Ah, no te creas, estoy aquí nomás botaneando. Está bien, está bien. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa era que la manera como por ejemplo, los Get Database están hechos, eh, por ejemplo, no te permiten filtrar dos cosas y eso ya lo entendemos y sabemos el porqué de las cosas, perfecto. Pero en uno de los requerimientos era de que te mostraran las publicaciones más cercanas. Pero yo me imaginé, o sea, ya yo me compliqué la situación luego, después ya lo resolví por otro lado, pero, por ejemplo, con esto no se puede organizar de mayor a menor, por ejemplo, esas distancias. O sea, sencillamente lo que puedo hacer yo es ocultar las que estén lejos después de traérmelos todos y luego ya no quedaría en orden. Por ejemplo, si hay una que queda a Claro, 6 kilómetros y esa sí. podría quedar arribita porque lo estoy organizando es por fecha, por ejemplo. Sí, hay una forma de hacerlo. Que es un poquito más de rollo, tampoco está tan complicado, pero es haciendo como dos juegos. Es decir, tienes como esto, haces
el get de la base de datos. Ahora, el tema es que cuando haces el get de la base de datos, justamente todavía no puedes hacer un orden porque todavía no tienes el valor de la distancia. Entonces, Sí, hay que calcularlo. no podrías ordenarlas. Pero sí puedes tú agregarles la distancia y después ordenarlas. Ok. Ahora, ¿cómo le agregas la distancia y después las ordenas? Ah, bueno. Es una forma, la verdad es que sí hay como 3 formas de hacerlo. Una forma fácil que muchas veces se ocupa para otras aplicaciones es agregando un get de local storage y haz de cuenta que ocupas esto como un segundo paso, ¿no? Publicaciones. Aquí. Y desde aquí consultas, pero aquí tú tienes las publicaciones, tienes el texto, pero aparte tienes la distancia. Aquí en esta consulta de la base de datos local ya tienes la distancia. Entonces, desde aquí puedes hacer o sea, desde aquí puedes ordenarlos por distancia. Porque aquí tú ya tienes la distancia de todas las... ¿no? Aquí tienes distancia. Ya los puedes ordenar. Pero ahora, ¿cómo llegaron los datos ahí? Pues llegan desde acá. O sea, una vez que los consultaste de la base de datos de allá, los vas recorriendo, todo lo que leíste de allá, y vas guardando uno a uno los datos en la base de datos de... Y eso es lo que te quería decir justamente. O sea, sí lo pensé que se puede hacer, de hecho lo he hecho con una aplicación, pero me di cuenta que bueno, de hecho estoy esperando ya cuando el cliente tenga 6 o 7 meses de desarrollo, que se le vuelva muy lento esa parte, que es que me estoy trayendo toda la información y luego la estoy filtrando con unos for each y luego yo quito cosas claro. que quiero, O sea, este camino que te digo, bueno, en su momento era como parte de los... De hecho, este ejemplo hubiera estado muy bueno para complementar cuando veíamos como las alternativas de filtrados. Esto funciona para escalas más pequeñas, ¿no? O sea, quizás con esto no lo vas a notar hasta unas, no sé, yo creo que unos 100 o un poco más, no lo notas. Es muy, muy rápido. Pero sí, si tienes 1000, sí lo vas a notar. Incluso si tienes 500, depende, ya, o sea, entre 100 y 1000 depende un poco del teléfono, porque todo este proceso lo ejecutan con el procesamiento del teléfono. Entonces puede ser que sí ya lo notes. ¿Cómo lo resuelves a una escala un poquito más grande? Con Algolia. Guardas las cosas y en Algolia sí puedes hacer múltiples filtrados y orden. De hecho, yo creo que eso lo vamos a ver como una herramienta auxiliar en la parte 3 de este programa. No va a ser como tan a profundidad porque Algolia es muy largo, pero te sirve para resolver ese tipo de cosas. O sea, en Algolia sí podrías filtrarlos por orden, ordenarlos por distancia y por proximidad y bla, bla, bla. Puedes hacerle 80 filtros distintos a 10 millones de datos y la respuesta te la da en 0.89 milisegundos. O sea, procesa grandes cantidades de datos muy rápido y con múltiples filtros. Entonces, para eso es, pero bueno, en chiquito esto lo resuelve bien, ¿no? Para tu mini red social de 10 personas funciona bien. Fíjate que otra cosa también que se me había ocurrido, no la terminé implementando por el tiempo, pero aquí ustedes implementaron en los eventos el on-reach-end. Entonces yo dije, bueno, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es traerme siempre una cantidad X de datos. Por ejemplo, vamos a decir 100 datos, me los traigo utilizando el get database data y colocándole una, ¿cómo se llama? Sí, irlos complementando. El problema es que no estarías ordenándolos todos. Estarías ordenando nada más lo que te trajiste. Exacto, porque yo refrescaría es por cada 100 o por cada 50. Cuando llega hasta el final, se vuelve a refrescar toda la pantalla y me traigo los otros 50 o los que vengan después, ¿verdad? Y así poco a poco me voy seccionando como si fuese una lámpara que estuviese... Claro. Es para hacer scrolls infinitos. Esa es la idea del on-reach-end. Nada más que on-reach-end funciona muy bien acompañado con otras herramientas como Algolia. El problema es que si lo haces así,
aquí te trae solamente 100 y ordenas esos 100, entonces vas a obtener el más cercano de esos 100. Pero puede ser que en el otro bloque haya uno que esté más cercano. Entonces, hasta que pongas el otro bloque, se van a reordenar todos de acuerdo a los nuevos jugadores que entran. Exacto. Um, Sí, sí, sí. sí, bueno, sí, claramente eso es de las limitaciones definitivamente de este tipo de bases de datos. Sí. No es para todos los casos, o sea, hay muchos casos en los que es más que suficiente tenerlo así, o sea, normalmente Exacto. no tienen como restaurantes y así, o sea, locales, y dices, bueno, 100, 200 tienes, no tienes ningún problema. Cuando el volumen incrementa, pues sí, hay que buscar otras alternativas. Las podrías, o sea, podrías incorporar algo ya desde ejecuciones más pequeñas, pero también, pues, si puedes resolverlo de otra forma, te sale más económico y así, entonces depende cómo se vaya ejecutando. Lo veremos ahí más adelante. Sí. ¿Va? Bueno, Pero y sí, lo último, nada más para cerrar, era que tengo una duda de cómo se están recorriendo los arreglos. Una vez que uno agarra un objeto y lo cambia a un arreglo, hay veces que veo que el cero es nulo y hay veces que veo que el cero no es nulo. Entonces, yo a veces digo en una función, para conseguir la longitud de mi arreglo y tomar el último, yo le resto 1. Entonces, si el valor que yo estoy restando es un valor que es negativo, pues ahora lo voy a colocar a que me lea o me retorne el valor principal, el valor primero, ¿verdad? En este caso que sería el cero, ¿no? En mucho de la programación el ajá. primer elemento es el cero. Pero hay casos que he visto que el cero es nulo cuando se cambia de objeto a arreglo. Es que el cero no es nulo, sino que tiene, cuando haces validaciones, eh, a veces es de lo que pasa de que los valores, o sea, cuando haces validaciones como, o sea, en cada una de las funciones que hacemos, que eso creo que lo comentabas la vez pasada, igual que tuviste un tema con eso. No, es Cada vez, diferente. Yo creo que me expliqué mal. No, no, cada vez que guardas cosas, ajá. o sea, por ejemplo, cuando haces o sea, aquí tú haces un for each del arreglo, del array, Ujú. pero ¿cómo generaste el array inicialmente? ¿Lo generaste con un global formatter? Sí, Y cuando lees la propiedad cero, te regresa algo nulo. inválido. Sí, es nulo. Es a veces. Por ejemplo, ahorita lo hice fue con la lista anidada que tenemos para almacenar comentarios, me gustas, ¿qué otras cosas estamos almacenando ahí? Habrá que ver, mira, sí hay que ver el caso, eso sí, está un poquito, es que a veces yo creo que tiene algo peculiar esa lista que a veces no. Ya sé. Ya, Habrá que depurar a ver cuál es la situación en la cual no sea. Lo puedes librar poniéndole un values invalid y ya te lo brincas, pero habrá que ver porque no, sí, no, nunca es a veces, sino depende. Más bien, en vez de a veces es depende de, la pregunta es de qué, no lo sé. Habrá ya. que ver el caso. Habrá que ver de qué depende el que pueda ser nulo o no. Y ya yo creo que va muy ligado a, pues sí, a cómo toma el índice, pero habrá que ver. Sí, es un poquito más difícil de resolver ahorita. Pero Sí, bueno, sí, sí, en tópico en comunidad, sí, sin duda. Ya sé, les debo claro. un montón. Les debo muchos ahí en comunidad. Ya me voy a actualizar esta semana. No, no, muchísimas gracias, Jonathan, de verdad. A ver qué. Ronald, Hola, hola Jonathan, ¿cómo están? Hola con todos, buenas noches. ¿qué tal? Bueno, tengo una pregunta, eh, igual es sobre el entregable. Yo lo que pretendía hacer con el tema de me gusta era más o menos la misma acción que tiene Facebook, ¿no? Que los diferentes usuarios de la aplicación pues le daban me gusta y primero que se marcaba todo el botón en azul No, y venía la cuenta de la cantidad de personas. sí, súper. Eh,
Entonces, bueno, tuve complicaciones más que todo en cómo extraer la cantidad total, aunque suena, para algunos sonaría sencillo, tal vez No, fue como lo no, estructuré yo en la base de datos que tuve complicación en cómo sacar ese número. Pero sí me gustaría, Jonathan, que tal vez tú me des un tip para tomar en sí. cuenta cómo utilizar la base de datos y que cómo lo debía haber estructurado para que esto se haga de manera sencilla. Claro, me di una vuelta por ahí haciendo un montón de cosas, lo logré, pero, No, no, pero no es tan sencillo, ¿eh? O sea, son de las cosas que a veces dan dolores de cabeza con este tipo de base de datos. Si alguien con una relacional lo resuelves muy fácil, sí, son de las cosas que más carecen. Tienes dos alternativas. Podrías, eh, digamos, hay una alternativa más fácil, pero un poco menos precisa. Hay una alternativa, bueno, o sea, hay una alternativa rápida, pero con posibilidades de que cometa errores. Hay una alternativa muy certera, pero es más tardada. Ahí van las dos alternativas. Una es cuando le dan, bueno, aquí tendrías como tu botoncito de, bueno, le voy a poner ahí nada más un, no sé, le voy a poner ahí un icono. Ya. Yeah. Entonces, cuando, y aquí tienes tu texto, ¿no? Que es tu contador. Entonces, cuando le dan clic a me gusta, la alternativa más rápida, pero menos certera, es simplemente tú en esa publicación ya tienes la cantidad de me gusta almacenados. Entonces, simplemente agarras y le pones como total me gusta, ¿no? Y le sumas un 1 y vuelves a guardarlo. Y ya, y vuelves a, y guardas en la base de datos como el de las, bueno, de las publicaciones de esta publicación y guardas, aquí tienes tu total me gusta y guardas este nuevo valor. Lo mismo para cuando lo quitas y se resta. Pero de eso, pues es muy rápido porque no necesitas contarlos, o sea, realmente lo vas sumando. Contra, podría pasar que dos le dieran al mismo tiempo, uno, o sea, hay 10, los dos le dan exactamente al mismo tiempo, yo leo 10, le sumo uno, el otro leyó 10, le sumo otro, y los dos guardamos, y al final te quedaste con 11 a pesar de que eran 12. Ese sería como el riesgo, digamos, de este método, porque no los estás contando, sino simplemente estás tomando el número previo, sumándole o restándole. y si le vuelvo a presionar sobre el botón, también se me va a volver a contabilizar. La Ah, ok. lógica era de que, ¿Cómo haces la lógica para quitarlos y ponerlos? El truco está en hacer dos get anidados. O sea, digamos, podrías hacerlo, por ejemplo, los dos en cloud. Es un poquito más lento, pero podrías hacer uno en local y uno en cloud. Haces dos gets. En un get consultas tus favoritos. Ahí está. Y consultas los favoritos de, bueno, tuyos, ¿no? Tuyos y aquí están tus favoritos. Ahí está. Y consultas tus favoritos. Estos son tus favoritos del usuario. Y después que consultaste tus favoritos, consultas todas las publicaciones. Okay. Ahí está, publicaciones. Y aquí lees todas las publicaciones. Esta base de datos la puedes poner en real time. Esta también la puedes poner en real time. Entonces, cada vez que esta cambie, va a mandar llamar a esta, y si esta cambia, manda llamar a, ¿no? Al final cambie la de arriba o cambie la de abajo, se va a volver a renderizar la lista. Cuando re-renderizas la lista es un método, bueno, esto es algo que ya hace React Native por dentro, así que es un método como bastante estable. Entonces no ocupas tantos recursos del teléfono como pareciera que se genera, pero no ocupas tantos recursos. Entonces, aquí generas la lista de todas las publicaciones. Cuando tienes aquí la publicación, bueno, aquí selecciono, ahí cuando tienes aquí,
este botón vas a cambiarle el nombre del icono dependiendo de qué. Dependiendo de si está dentro de tus favoritos o no. ¿Cómo sabes que está dentro de tus favoritos o no? Pues porque en la primera lista de tus favoritos consultaste todos tus favoritos tuyos. Entonces puedes ver si la publicación está dentro de esos favoritos. Es decir, si el ID de esta publicación está dentro de los favoritos. Si sí está dentro de los favoritos, entonces pues quizás vas a regresarle aquí como si sí está dentro de sus favoritos, le vas a regresar favoritos, ¿no? O creo que se llama favorite el icono. Bueno, ahí están los nombres de los iconos. Ahí le regresas favorite. Y si no está dentro, le regresas el favorite border. Entonces ahí está, con esto está ahí y con esto está... Este debería ser el nombre del icono, ¿no? Cuando le das aquí están los nombres de los iconos, ¿no? Por ejemplo, este es favorite border y este es favorite, ¿no? Entonces, si está en tus favoritos, pues te pone un icono. Y si no está en tus favoritos, te pone otro icono. Y lo mismo cuando le vas a dar clic. De hecho, esa misma lógica exactamente, la misma que hicimos aquí, es esta misma lógica la que ocupas acá. O sea, cuando le dan clic, aquí al presionarlo, cuando le dan clic, primero evalúas si ese ya estaba en tus favoritos o no. Si, no, bueno, aquí es el compute back. Me parece que no existe porque no hay, lo copié de adentro y aquí no hay un compute back. Si el valor ya existe, o sea, si ya existía en tus favoritos, entonces lo que vas a hacer es eliminarlo de tus favoritos. ¿De dónde? De aquí de los favoritos que corresponden a tu usuario. De los favoritos vas a eliminar esta publicación, si ya existía. Y si no existía, entonces vas a crearla y entonces vas a guardar esa publicación dentro de tus favoritos. Y ahí bueno, en vez de borrarla, la vas a guardar, ¿no? Y ahí ya la guardarías dentro de tus favoritos esta publicación. A esto, agregarle lo que ya habíamos hecho. O sea, en este caso le sumas 1 y en este caso le restas 1. Entonces, dependiendo de si está o no está en tus favoritos, si ya estaba en tus favoritos, lo quitas de tus favoritos y le restas 1. Si no estaba en tus favoritos, lo guardas en tus favoritos y le sumes 1 y vuelves a guardar. Y con eso activas o desactivas. Y cada vez que eso se mueva, el icono se va a prender o se va a apagar automáticamente porque al modificarte tus favoritos, se va a volver a llamar a este evento, va a volver a jalar la lista, va a volver a hacer los comparativos y va a volver a saber si está o no está en favoritos. No sí, fue una vuelta así tan... sí, sí, o sea, claro, había que darle un poquito de vueltas ahí. Esta es una forma, la verdad es que hay varias. De hecho, sí, tenemos que... les voy a hacer por ahí un videito con otra, pero hay varias formas de ponerlo. Cómo se puede resolver. Hay varias formas. Hay unas más creativas, no sé. Este es como yo lo he resuelto a veces, pero sí hay varias. Al final, claro, el length te sirve para poder contarlos, que esa es otra. O sea, en vez de sumarle o restarle, bueno, no cambiaría esto para seleccionar el que está o no está, pero volverías a hacer otro get para saber cuál es la... Bueno, no necesitarías hacer un get. Bueno, sí necesitarías hacer un get de una ruta donde tuvieras solamente, o sea, un get haciendo un filtrado de los usuarios que tienen adentro ese favorito, los convertirías en un array, lo lees con length y ya, ¿no? Entonces ahí pues lo sumarías. Ese es el método más certero, pero es menos eficiente. Pues sí, son una u otra las formas ahí de hacerlo para generar las listas. Buenísimo, Jonathan. Muchas gracias. Ok.
Sí, es un rollito, pero está bien, es para pensarle un rato. Silverio. Gracias, Jonathan. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Buenas noches. Jonathan, cuando uno tiene listas anidadas y quiero modificar el hijo, como fue el caso de querer modificar un comentario de una publicación que ya existía, yo entendía que bastaba con enviarle el ID del padre, que en este caso sería el ID de la publicación, y mandarle el ID del comentario, pues con todos los cambios o los campos que se ¿Correcto? modificaron. Eh, lo hice así y bueno, obviamente hay un error, pero la pregunta es, ¿debo enviarle, además del ID del padre, todos los datos del padre también? No necesitas, o sea, bueno, depende un poco como la estructura, pero aquí, digamos, tú solamente tendrías, por ejemplo, necesitas tener el ID del padre, ¿no? Y necesitas, o sea, si vas a modificar un comment y necesitas tener el ID del comment, ¿no? ¿Por qué Ujú. necesitas ambos? Porque cuando le vayas a dar clic al botón de guardar, que vas a guardar ese cambio, digo, depende cómo hayas estructurado esto, pero tendrías una sección de comentarios. Ahí está, tendrías comentarios. Tendrías aquí el ID del padre, primeramente, y después tendrías aquí adentro los comentarios. Y aquí adentro, pues ya vas a tener el ID del comentario. Y aquí ya vas a tener el comentario. No importa. Bueno, primera, digo, podrías haberlo hecho aquí adentro de publicaciones y tener los comentarios. Sí. Eh, pero no lo recomendaría por lo que vimos de las estructuras. O sea, que cuando vas a mostrar todas las publicaciones, si tú muestras todas las publicaciones y haces esto, cuando haces el get, no solamente te traes las publicaciones, sino te traes todos los comentarios de todas las publicaciones. Y eso lo hace poco eficiente. Y la segunda, que creo que también, luego esto es como quedaría la estructura. Y tal vez un poco por donde iba la pregunta también que tenía, será, si aquí yo ya tenía dato y guardo este dato y no le doy nada en este dato, no lo borra. No, no, no. Solamente sobrescribe este dato, digo, siempre que ya haya ocupado como la misma ruta, o sea, por ejemplo aquí, y ocupo la ruta acá del comentario, puede ser que este sea time de publicación original, ¿no? Entonces yo puedo guardar solamente aquí y no es que me vaya a borrar estos datos, sino que simplemente actualiza este dato, pero los otros pues, no los modifica, no los toca. Como estaban, van a seguir. Entonces, Ok, ok. solo no La los pregunta la necesito. hacía porque es que me está creando, cuando hago esto, me está creando un comentario nuevo, perdón, me está creando una publicación nueva con el ID del comentario. Entonces debe ser que tengo el ID errado. Una publicación nueva. Yo creo que por este ID del padre, o sea, puede ser que tuvieras esto, o sea, que tengas aquí y tengas esto así. Y aquí puedas tener el ID del comentario. Entonces, cuando estás guardando, en vez de, en vez de actualizar, como no le estás pasando aquí un ID del padre, entonces está escribiendo en un ID nuevo que crea adentro de ese, está metiéndole el ID del comentario, pero en una publicación nueva, porque aquí no tiene el ID del El padre. padre. Ujú. Ok, ok. Nada más ves. Ahora, ten en cuenta que cuando ya tienes datos aquí guardados, o sea, por ejemplo, que este es mi caso, si yo solamente modifico aquí el ID del padre, ahí todavía no mandamos un error, pero de hecho eso lo estábamos viendo hace rato. Todavía no mandamos un error, pero esto no es válido. De hecho, de esto, si te vas a otra página y abres por aquí esto y después te regresas acá y ves por acá esto, vas a ver cómo te lo regresa. Porque no puedes cambiar la ruta que ya tenías. Tienes que eliminar esto. Después cambias la ruta. Después vuelves a establecer como la nueva ruta y ya después le metes otra vez el campo. Porque si ya tenías un campo guardado, el campo ya está guardándose en esa ruta.
Y si simplemente cambias un punto de la ruta, digo, eso es algo que sí podríamos hacer después, pero por ahora si cambias la ruta, cuando ya tenías campos, no sobrescribe las rutas de los campos que está escribiendo. Entonces, nada más. Me asustó el rayo. Nada más si lo cambias, pues que sea esa parte, ¿eh? Esa era mi Ya. otra pregunta, porque cada vez que es cambio de ventana y regreso se pierden los identificadores y toca volver a complementarlo. Sí, no es que se pierda, pasa esto, o sea, pasa cuando son los intermedios. En estos del final, pues nunca te va a pasar, pero cuando son identificadores de ruta, o sea, que ya tenías campos aquí y tienes campos intermedios, pues sí, o sea, para que esto no te pase, pues tienes que eliminar los campos finales y después cambiar esto y después poner los campos finales donde vas a hacer el guardado. Ok, Y- bueno, y de acuerdo a tu respuesta me surgió otra inquietud. Cuando dices que no es eficiente hacerlo así, es decir, que tenga los comentarios como hijo de las publicaciones, tú habías hablado que era conveniente hacer esa estructura como en árbol cuando el número no era un número finito. Y en este caso de los comentarios, pues yo lo consideré, oiga, una publicación puede tener un Es- número está, grande está bien tenerlo así, pero no aquí. O sea, una cosa son las publicaciones, ¿no? Aquí todas las publicaciones. Y otra cosa son aquí solamente los comentarios. O sea, si ves, es exactamente la misma estructura. Nada más que esta es una consulta y esta es otra. Entonces, tiene la misma estructura, pero aquí no tengo la publicación. Aquí simplemente tengo los comentarios. Pero es la misma estructura porque son comentarios infinitos. Ujú. Pero una cosa es como esta y cuando le doy clic a una de otra ruta consulto los comentarios. Eso por ahí venía un ejemplo en las diapositivas que vimos en su momento. No, está muy atrás. Así trabó esto. Ya se trabó mi. Ah, mira, por aquí está. Aquí, fíjate, tenía los comentarios aquí dentro. Y estos no se usan. Entonces te conviene tener una ruta así y otra ruta con los comentarios separados. Llevan la misma estructura, comentarios, post, este coincide con este y adentro tengo una cantidad infinita de comentarios, pero están en una ruta separada. Así cuando creo la lista no me traigo datos innecesarios y cuando consulto un comentario consulto solamente este bloque. Entonces no sé. Ok. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, la estructura negocio, productos, características, no es conveniente hacer ese árbol, pues, el padre, No, el negocio, los hijos, los productos y hijos de producto, los detalles. no. O sea, salvo que los vayas a mostrar todos aquí en la misma vista. Pero la idea es que cuando hagas una consulta no te traigas, o sea, siempre que te traes un padre, te traes todos sus hijos, sin duda. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, el tema es, si no ocupas esa data en esta pantalla, haz una estructura en la cual esté separado en otra consulta para que no te traigas data innecesaria. Ya, entendí. Ya, Esa ya. es la parte más eficiente. No siempre es tan fácil. O sea, la verdad es que, digo, aquí eres como más obvio, pero a veces es complicado. Es complicado. Aquí yo les dije como las mejores prácticas, evitar hacer dobles consultas, evitar traer datos innecesarios, pero sí hay puntos en los que quedas como medio atrapado y es como de, bueno, ya, los traigo, ¿no? Pero bueno, digo, iba a funcionar. Yo nada más es como de, no es lo recomendable, ¿no? Y ya, Ya, perfecto. listo, va. Perfecto, Jonathan. Muchas gracias. Ya. Julio. Hola Jonathan, buenas noches. Primeramente quisiera decir, ¿cuándo vas a hacer el filtro? Porque la verdad en esta entrega no hice nada por unos asuntos que tuve toda esta semana y no me dio tiempo, pero quisiera ser parte del programa todavía, pero si me vas a tener que dar crank, pues bueno, lo aceptaré. No, vamos, lo que les decía es, les voy a dar todavía un par de días. Lo que pasa es que sí, bueno, son varias cosas. Déjame ver, yo creo que, bueno, ahorita tentativamente son un par, vamos a ver cómo las entregas. Lo que pasa es que son varias cosas. Una que no les contesté yo también, y Sí. otra, por ejemplo, este tema que ahorita comentaba Romy, pues sí, o sea, básicamente digo, sí había forma de resolverlo con la otra, de no hacer una multilista, sino simplemente ocultar elementos.
Pero bueno, Ajá. es un bug nuestro, entonces sí recorro un poquito, pero pues nada más, digo, hay que hacerlo lo antes, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, gracias. Voy a seguir trabajando. Sí, no, Ahora, no, mi pregunta va en relación a los modales, si existe alguna. No es que no he experimentado, pero todavía, por ejemplo, ahorita que estaban viendo eliminar, por ejemplo, una publicación o una ajá. tarjeta que estabas poniendo de ejemplo, pero que salga ya ves que son datos sensibles que Sí, puede sí ser por error. hay una opción de confirmación que tienes aquí cuando generas está acá, mostrar tarjetas. Aquí. Aquí, por ejemplo, cuando fueras a eliminar, antes Ah, de, antes de eliminar, puedes agregar hay una alerta de confirmación. Aquí dice Confirmation Alert. Y tú le pones aquí, ¿seguro deseas borrar? Ya le pones, sí la borro. oh, ya. Sí. O no. Y ya. Y dependiendo de si pongo, o sea, tú puedes ponerle el texto que quieras, ¿no? Al final, él no Ah, va a ver esto, va a ver estos textos. Y si es un sí, pues manda a llamar este callback, y si no, manda a llamar este otro callback. Y ya. Entonces ahí, perfecto. con eso lo confirma, ¿no? Igual y si es cancel, no le tienes que poner nada y simplemente, pues ya. Y si sí, pues ya lo borras. ¿Vale? Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, solo era esa mi duda realmente. Ya estaré molestando en comunidad cuando me salgan más, pero hasta el momento eso. Sí, Gracias. sí. No, y hay que echarle ganas ahí al entregable. Si vamos a filtrar, pues justamente, de hecho, digo, ahorita, por ejemplo, igual nos alargamos, hizo que fue 1 hora y así. Pero me gustaría, o sea, con el filtrado y todo, me gustaría como darles respuestas un poco más amplias, ¿no? Porque digo, ahorita, luego me gustaría explayarme más, pero a veces no da tiempo. Entonces, conforme filtremos, vamos a hacer menos y voy a poder dar mejores respuestas. Pero bueno, pues Gracias, hay que echarle ganas. Jonathan. Nos vemos. Freddy. Listo, Jonathan, pura vida. ¿Me escuchas? Sí. Ok, son dos preguntas muy puntuales, Jonathan. Este, hablabas de que en la medida de lo posible tenemos que evitar duplicar pantallas, pero si, por ejemplo, en este entregable donde teníamos que filtrar las publicaciones por localización o ubicación, que a la hora de que el teléfono hace el geocoding es algo así, Ujú. es un proceso que conlleva tiempo, entonces tenés que ponerle un loader para que el cliente vea que está ejecutando un proceso y no piense que la aplicación se quedó pegada. Claro. En esos casos donde se vaya a hacer ese tipo de procesos, ¿es conveniente cargarlos en la misma pantalla o se deberían de cargar en una diferente? Mi pregunta es esta, o sea, ¿qué influye en el performance o en la optimización de la aplicación? ¿Va a ser más lenta que se haga de una manera o que se haga de otra? Con múltiples pantallas o con una, Ajá, no influye nada. O sea, realmente eso no te afecta. eh, o sea, no va relacionado por ahí. O sea, al final es lo mismo. O sea, si lo haces en dos pantallas o lo haces en una, el rendimiento es el mismo. Eh, Nada más es un tema o sea, lo principal para eso es un tema como de mantenimiento de la aplicación. De hecho, ese es como el core de ese comentario de no repitas pantalla, ok. porque después el modificarla pues se vuelve, o sea, me ha tocado, digo, o sea, hay casos extremos, o sea, me ha tocado quien para hacer, y varios, que para hacer, no sé, productos, antes de ver que se puede mandar como las variables de un producto a la pantalla de productos, se crearon una pantalla por cada producto, ¿no? Entonces, digo, ese es el caso extremo. Pero pues sí, justamente al momento de modificar, o sea, después, imagínate, quieres modificar la estructura de cómo se ve un producto, pues tienes que modificar 200 pantallas. Entonces es un rollo. Digo, ese es el caso extremo, pero a veces pues tenemos como múltiples pantallas que dices se ven parecidas y entonces sí funcionan estando separadas y va a trabajar la aplicación y no va a pasar nada,
pero es más un tema como de reflexionarlo y decir en algún momento como de, ¿podría unir estas dos pantallas? Y si sí lo puedes unir y no es demasiado relajo, o sea, porque sí hay unas pantallas que unirlas es bastante complicado, y entonces tampoco se trata como de decir, me voy a complicar la vida porque Jonathan dijo que no replicáramos pantallas. Pues no, pero pues nada más como evaluarlo y decir, ¿vale la pena? Entonces, igual y sí vale la pena tenerlas en una sola pantalla, y eso pues quizás de momento no sea tan relevante, o sea, dices, mira, lo puedo hacer, le invierto un poquito más de trabajo, pero después para actualizarla, para decir voy a añadir un nuevo campo, voy a añadir esto, se te hace más sencillo porque pues lo añades en todos lados, salvo que digas, mira, estas pantallas no se parecen, o sea, yo les decía ahí que se parecen un 90%, si estas pantallas se parecen un 50% o menos, entonces podrías unirlas en una, sí podrías, pero no lo vale. Es un tema de evaluación, pero si se parecen, pues hay que pensarlo y hacer lo posible, y si no, no va a pasar nada, no, tu aplicación igual va a funcionar, nada más que es un regalo para tu yo futuro que la toque revisar. Ok, perfecto. No, entendido, entendido. Eso era lo que quería saber. Y la otra preguntita es en respecto a los Global Formatter. Cuando haces o extraes datos de la base de datos y lo conviertes en un arreglo, he visto que hay ciertos comandos, por ejemplo, el length, que es para generar la cantidad de objetos que hay en el arreglo, o puedes hacer una especie de filtrado, pero por línea. Hiciste uno en la aplicación de Uber Eats para extraer o comparar el ID del comercio con el ID del producto, y bueno, esa lógica. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, en el entregable que hicimos, donde una publicación tiene muchos likes, de decir, bueno, extraigo eso de la base de datos y de todo lo que extraje, quiero que me ubiques en este arreglo el ID de Jonathan? Tendrías que hacer es que sí, ahí lo mejor hubiera sido filtrarlo desde la consulta. Pero si no, o sea, lo mejor es filtrado desde la base de datos. Y si no, pues tiene que ser un for each, pero no es como, o sea, esos comandos, tal vez el de length sería el único como especial, que realmente length nunca lo agregamos nosotros, sino es una herencia de JavaScript porque en eso está hecho la plataforma. Entonces, pues salió, o sea, literalmente la primera vez que ocupé length fue así como, no sé, se me ocurrió y dije, igual y funciona, y funcionó, o sea, pero no hay una función programada para eso, sino que es, pues porque así es el lenguaje, ¿no? Y el resto de las cosas, pues es porque cuando lo conviertes en un array, pues los identificadores son numéricos, 0, 1, 2, 3, entonces de ahí pues lo lees, pero no es que haya unas funciones especiales ocultas, sino simplemente es un array. Lo de length fue una herencia que es una propiedad de esto, o sea, todas las propiedades de los objetos que existen en JavaScript son válidas, entonces, o en arreglos, porque pues al final se heredan. Entonces, pues por eso existe, pero no hay demasiados trucos así secretos. Digo, puede ser que haya como alguna opción, pero por ejemplo, para encontrar eso, pues no hay otra más que recorrer, o sea, con un for each recorres todos hasta que lo encuentras y ya, y lo mejor hubiera sido el filtrado, pues para resolverlo, ¿no? Yeah. Ok, no, perfecto. Sí, es que mi duda iba hacia eso, si había algún tipo de documentación donde uno podría consultar y decir, bueno, ya que entiendo un poco de programación, puedo saber que el link hace esto, este otro comando hace esto y lo puedo utilizar, pero listo. Estamos por ahí trabajando un poquito hacia la documentación de AppHype, pero que es en docs.apphype.io, nada más que sí todavía le falta un poquito, está bastante extenso trabajarlo todo, pero bueno, sí, esa es una propiedad heredada, realmente eso ni siquiera está programado. Pero bueno, sí habrá cosillas, pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, las cosas se resuelven no con funciones como demasiado complejas, sino sí son la unión de los otros bloques. A veces como que sí, digo, también para, eso nada más es como en general, como para que me pasa de que a veces hay quien busca como una solución como, así como, de que, voy a sacar la función X, ¿no? Y al final como que siento que, digo, me toca dar ayuda y siento que hasta se decepcionan, como que dicen, ay, o sea, hizo las mismas funciones que ya había ocupado yo. Entonces, pues sí, la realidad es que la mayoría de las cosas las resuelves con lo mismo.
Y ya, son raras las cosas que hay como una función o algo así extraño. Pero bueno. Listo, muchas gracias. Juan y Santiago, y ya. Juan. Sí, Jonathan, buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo dos preguntitas, como pues de pronto no leí la forma. Una es para cambiar el texto dentro de una collection, ¿cierto? Ahí utilicé pues como el color del texto dentro de una collection, que utilicé como el control de color, pero nunca me cambió, ¿cierto? Y la segunda es con respecto al Querify Geolocation. Y si este se puede utilizar para hacer esos filtros de distancia y todo eso. Y como uno solo tiene o sea, en el geolocation, pues tiene como la latitud, longitud, ¿cómo hace para comparar con lo que tiene en la base de datos para las publicaciones o algo así? A ver. Lista. A ver, cuando se genera la lista, y aquí le diste aquí y aquí cambiaste el color y le enviaste un color distinto, aquí no te lo cambió. Correcto. Sí, no cambió Antes de esto estaba como utilizando un condicional, porque pues si es A, este color, si es B, este color, ¿cierto? Pero también lo puse así directo y no lo cambió el color. Bueno, ese sí necesito probarlo en el teléfono, nada más que me va a tardar un poquito más. Pero bueno, sí estaría bueno. Si lo puedes dejar ahí en un post en comunidad y para que no se me pase y lo checo. Sí, perfecto. Y la segunda que decías de, ¿cómo obtienes los de la base de datos? Bueno, es que, por ejemplo, si tienes, es como el que vimos ahorita, o sea, simplemente es como anidarlo de su, o sea, anidarlo de su, como esto que dice aquí en favoritos, podrías, por ejemplo, obtener la geolocalización, no, este es el geocódigo, no, obtener, por ejemplo, hacer un get geolocation, ahí, es la geolocalización, y después aquí adentro, pues lees lo de lees, por ejemplo, las publicaciones, ¿no? Y en las publicaciones puedes tener su latitud y su longitud. Así. Y entonces cuando haces aquí cuando generas aquí la lista, aquí, generas la lista, en uno de estos campos podrías poner una función para obtener la distancia, aquí un getDistance, y entonces pues tienes acceso tanto a la del elemento, ¿no? A la lat y a la long que guardamos porque los tienes en la base de datos, y tienes acceso también a las del usuario porque los tienes de la función de getGeoLocation. Aquí tienes acceso a getGeoLocation porque getGeoLocation se ejecutó antes, ¿no? Entonces, aquí ya puedes leerlas y puedes hacer un comparativo entre ambas. Ahí está. Ya, ahí lo lees. Y si lo haces, digo, si lo haces como en una ruta, al hacerlo en la lista sería como súper, no sé, se tardaría un montón. Pero al hacerlo lineal es ultra rápido, entonces pues simplemente obtienes la distancia, y ya que tienes la distancia, aquí la regresas y ya. Sí, perfecto. Yo pregunto más como en el Querify Geolocation, que tiene como la posibilidad de filtrar ¿cierto? Y como las dos, o sea, en el Querify solo tengo latitud y longitud, ¿cierto? Sería como lo mismo, de comparar, o cómo sería ahí con el Querify. Sí, el Querify solamente, o sea, solamente es un filtrado, o sea, no te regresa la distancia porque la realidad es que nunca la calculó, no la sabe. O sea, sí. Aquí solamente te regresa. Esto como funciona internamente es como lo que hicimos como de los hashes, de unir cosas.
ellos hicieron como un algoritmo uniendo letras y entonces haces un filtrado y un order by como en la lista. O sea, al final esto funciona con Firebase igual. O sea, pero es un poquito más complejo y hicieron un filtrado en el cual ordena o sea, como a tal coordenada le llamo a esta le llamo B, entonces ordeno las que empiecen por A, B y terminen en tal. Y entonces con eso filtraron por proximidad, pero nunca calculó la distancia en cada uno. Entonces la única forma que tendrías es que aquí en cada una tendrías que hacer un get distance y ya tendrías la latitud y la longitud que te arroja esta propiedad y ya lo comparas con cada una. Porque si no la tiene, no te la arroja porque simplemente nunca la calculó. Listo, gracias. Súper. Santiago. Hola Jonathan, buenas noches. Espero esté bien. Bueno, Jonathan, una pregunta. En cuanto al proyecto que hicimos, el trabajo, el entregable, yo hice en el Add Collections, en la distancia, bueno, en el número donde iba a mostrar la distancia, yo hice un get distance, pero ya con valores que traía, digamos, cuando yo iniciaba la sesión, ahí hacía el geolocation y guardaba la ubicación del usuario. Y de la publicación, cuando se publicaba, la guardaban pues en la base de datos. Entonces, digamos que ya eran valores fijos. Y cuando yo hacía con esos valores ahí en el Add Collections, o sea, se me quedaba muchísimo. Se demoraba más o menos un minuto en cargarme, como en actualizarme los comentarios, ¿sí? En la página de los comentarios, porque era eso. O sea, nunca, pues sí, nunca me ha pasado. No, yo no creo, no, o sea, no tiene que ver en dónde guardaste. Si vas a generar una lista y sientes que se tardó mucho en generarse, Sí. normalmente es porque hay una operación que hiciste una compleja y no Sí, trae... le hice como tal ahí una compleja y pues o sea, el resultado que traía lo formateaba en metros, y lo mostraba en metros y lo concatenaba y ya, digamos, ahí ya finalizaba el... Claro, pero hay algún camino, hay algo, o sea, por ejemplo, no sé, hay un resultado de error que no había un compute back. Algo no traía un compute back, o sea, en alguna de las situaciones, o sea, por ejemplo, medías la distancia y quizás había una que no tenía una distancia no sé, de destino, no sé, algo que no había un valor, entonces nunca mandaba llamar error al momento de hacer el get distance y en error no pusiste un compute back. Entonces, si hubiera alguna que no haga un compute back, una situación, lo que pasa es que se queda esperando. De hecho, antes era infinitamente y se trababa. Nada más que ahorita nosotros le pusimos un tiempo, creo que sí es como 2 minutos o algo así. Entonces, es decir, si la lista, o sea, si de plano se quedó esperando y nunca le regresaste tú nada en la función, la genera así como estaba, sin nada, ya no espera, ¿no? Entonces tiene un tiempo máximo de espera. Digamos, Entonces yo creo que te excedías al tiempo de espera y eso era lo que, o sea, por eso se tardaba tanto en mostrar la lista. O sea, yo creo que aquí, por ejemplo, en alguna te llamaba error. Adentro, esto está dentro de tu app process, ¿no? Seguramente, digo, sí, exacto. Entonces, en alguna tenía error. La solución sería que aquí en error de todas maneras hagas el compute back y regreses otra cosa. Regreses como, no sé, o vacío, o haz un compute back simplemente ahí, o déjalo en un espacio vacío, o déjalo una rayita, o no sé. Pero digamos, para que... sí, perdón. Digamos, ahí tengo esa duda, sobre todo con los Modify. Digamos, ahí uno que puede retornar en un compute callback después de hacer un Modify, digamos, ahí en la lista, en una compleja, ¿sí? O sea, o siempre sea, tenía esa... puedes retornar lo que esperas tener ahí. O sea, por ejemplo, a ver, Digamos, si de un yo, Modify, uno que puede retornar. si yo hago aquí y, por ejemplo, como un modify control aquí. Sí. No, es que aquí no harías un modify control. O sea, Como esto para cambiar de básicamente... color y eso, como digamos, como para, pues antes lo usaba, Es que este proceso en sí, esto que está ejecutándose aquí, esto ya es un modify control, es un modify control a este. O sea, lo que
lo que retornarías, por ejemplo, aquí, si quieres cambiar el color, pues simplemente retornas el color, ¿no? Es O que, sea, digamos, o sea, yo tenía un condicional, o sea, como preguntaba el compañero, digamos, hace ratico, digamos, si un valor A, entonces negro, rojo, entonces ahí en ese, pues siempre hay que hacer, después de una compleja, hay que hacer un callback, ¿sí? ajá. Entonces ahí, digamos, hay que le mandar, digamos, después del condicional, ahí en ese callback, hago el modify, cambia de color, pero entonces ahí, No, no haces el modify. O sea, aquí, por ejemplo, aquí en este compleja voy a modificar el texto. Entonces, ¿qué le puedo regresar aquí? Pues un texto. ¿Por qué un texto? Pues porque estoy modificando la propiedad de texto. Entonces, le puedo regresar cualquier cosa que sea un texto. ok. Pero si estoy modificando la propiedad de color, y aquí tengo un condicional, es igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le puedo regresar? Aquí, bueno, aquí los comparo y al final hago aquí un complete back. ¿Qué es lo que le puedo regresar yo en el complete back? Pues un color. ¿Por qué un color? Porque estoy modificando la propiedad del color. Entonces, pues lo que espera tener de vuelta es un color. Si aquí yo le regreso un texto, pues no me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque aquí espera tener un color y yo le estoy Ok. enviando un texto, ¿no? Y Entonces, o ya- sea, al final lo que regresas, piensa que lo que regreses aquí es lo mismo que podrías poner aquí directamente, nada más que ok. en una función. Pero lo que podrías poner aquí es lo mismo que puedes regresar y depende, o sea, por ejemplo, si vas a modificar de un contenedor, si vas a modificar Swiss Hidden, pues ¿qué esperarías tener en el compute, con compute? Esperarías tener un true o un false, Ok. ¿no? Sí, Entonces, listo, comprendo. Jonathan, y no, la última preguntita, digamos ahí ya en cuanto a eso. Cuando uno hace el get data, digamos en el add collections, ¿cómo puedo entrar a una colección de esa base de datos, digamos ahí en el add collection, sí, como tal? O sea, ah, ¿cómo saco el pues get data? puedes Y leo entrar a una todo. propiedad, puedes entrar a una propiedad, pero no, por ahora no tenemos la opción de generar otra lista dentro de la lista, o sea, leer esa colección y crear otra lista Es de que, colección. sí, digamos, era como, antes uno, pues, general, cuando hay un identificador, uno pone un 0 punto algo, ¿sí? Y, Ujú. digamos, entra esa... Ah, claro. Sí, pero no puede, es que no sabes el ID de la opción, entonces por eso lo conviertes en array, por eso haces un global formatter para convertir en un array para que sea 0 Mm, punto algo. Porque si ah, no, sí, ok. o sea, cuando conviertes una colección, bueno, un objeto, cuando lo conviertes en un arreglo, lo que sucede es que convierte los identificadores en numéricos, 0, 1, 2, 3, ¿no? Porque si no tienen identificadores que no conoces, entonces no podrías leer la propiedad de algo que no conoces. Entonces, Ok, por eso, listo. sí. No, eso ¿Va? era todo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces nos vemos ya sé, es que dejé ahí a Jorge, siento feo, pero es que ya me tengo que ir. Bueno, me escribes, si no, escríbeme ahí, Jorge. Y bueno, nos vemos el miércoles para seguir viendo como más esto de flujo. Recorremos un poquito, ahí les voy a pasar también en los canales como el oficial. Y digo, para los que ya entregaron, pues igual me da mucho gusto que sí pudieron resolverlo, a pesar de que había como ese buxillo y varias preguntas no lo contesté. Si lo quieren mejorar, tienen toda la oportunidad, pero sí voy a tomar bastante en consideración que ya lo entregaron antes, ¿no? Y bueno, listo. Ya, solo el sándwich para 3 valores. Ay, no, es que está un poquito difícil. Escríbeme ahí, o en comunidad escríbeme en directo, Jorge, ya lo vemos. Listo, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias a todos. Buenas noches.